Esta noche no les presenta este programa ni se los dirige José Javier Esparza. Nos estamos desde esta casa, desde el Toro Televisión, uniendo a José Javier y a toda su familia en oraciones por la madre de José Javier Esparza, que falleció esta noche, y espero que estén en este momento, y están en este momento velando el cuerpo de su madre y están acompañándola hasta efectivamente el entierro que se celebrará mañana. Nosotros, insisto, desde aquí, todos sus compañeros nos unimos en oraciones por la madre de José Javier, al que enviamos un fortísimo, fortísimo abrazo. Hoy es un día especial, está siéndolo habitualmente en las últimas semanas, porque este gobierno insiste en llevar hasta el final esa agenda ideológica que pasa por la destrucción de la familia natural, que pasa por la destrucción de las libertades más fundamentales y por poner en cuestión la propia legitimación, la propia continuidad de la Constitución española como norma fundamental para todos los españoles. Hoy se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la ley trans, y esa, que desde nuestro punto de vista es una ley simple y llanamente aberrante y monstruosa, esa ley va a acaparar la mayor parte del contenido de este programa por una razón fundamental, y es porque creemos que es muy importante que los ciudadanos de España, en este caso nuestros espectadores, conozcan la legislación que se nos viene encima, esa legislación que va a modificar nuestras vidas, que va a modificar el comportamiento de nuestros profesores, el comportamiento de los propios alumnos, el comportamiento de los padres respecto a sus hijos, el comportamiento al final de una parte importantísima de la sociedad que ni cree ni está de acuerdo en los contenidos de estas leyes, que, insisto, son más bien la abolición en la práctica de derechos y de libertades fundamentales. Y creemos que nuestra obligación es que ustedes conozcan de qué estamos hablando, para que cuando les hablen de la ley trans o la ley de familias o no sé qué ley, sepan ustedes la realidad de esos textos legislativos que, insisto, son esencialmente aberrantes. Para discutir eso y para hablar de todo eso, Alba Vila va a estar codirigiendo este programa y ayudando a que podamos ir, digamos, ordenando la discusión esta noche, ¿no, Alba? Lo intentaremos, Julio. Vamos a intentarlo. Y nos van a acompañar pues personas de primer nivel que además se han leído las leyes a las que estamos haciendo referencia, y por tanto tienen un conocimiento concreto, práctico de este asunto, para que lo que les podamos contar corresponda exactamente con la realidad de las cosas. Y para eso está Carla Toscano esta noche con nosotros, diputada de Vox. Buenas noches, Carla. Hola, Julio. Mal día, ¿no? Un día triste para... Un día muy triste, pero llevamos muchos días muy tristes. Ahora ya, si queréis, cuando entremos en faena lo hablamos, pero llevamos días muy tristes y vienen días muy tristes. Antonio Alonso Timón. Muy buenas noches, profesor Julio. de Derecho Administrativo, experto jurista y además un buen conocedor de estos textos. En primer lugar, quería unirme al dolor de José Javier Esparza por la pérdida de su madre. Y también es verdad, como dice Carla, estamos asistiendo en los últimos días a un incremento en la velocidad de crucero que había tenido este gobierno en esta legislatura en la implantación de esa ideología en la que ellos creen y la que parece que nos quieren hacer creer a todos. Son unas leyes de un contenido ideológico muy importante. Son leyes además complementarias que regulan desde distintos ángulos o desde distintos puntos de vista cosas similares, como vamos a ver. Por ejemplo, se centran tanto la ley trans como la ley de familias en el ámbito educativo. Quieren controlar mucho la educación, el ocio, la cultura, todas las actividades socioculturales y por lo tanto son leyes muy intrusivas en los derechos de las personas. Algunas de estas leyes, en algunos apartados, como iremos analizando, hacen afirmaciones bucólico-festivas, lúdico-pastoriles, y luego alguna de ellas sí que también me recuerda a alguna norma que se aprobó en alguna etapa anterior, como en el gobierno de Zapatero, como concretamente la ley de familias, que lo viene a reconocer hasta en su disposición adicional primera, como es la ley de dependencias. A lo largo del articulado tiene, creo recordar, 68 artículos,
impone muchas obligaciones a las administraciones públicas, pero luego la disposición adicional primera dice, bueno, esto se hará si hay disponibilidad presupuestaria. O sea, al final son cantos al sol. Bueno, ya lo analizaremos a lo largo de esta noche. Doña Patricia Sanz, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo también me uno al pésame para José Javier y toda su familia en primer lugar. Y dicho esto, pues efectivamente, ¿no? Como apuntaba Carla, estamos viviendo días muy complicados, el de hoy especialmente. La izquierda ha arrollado una pisonadora sobre el sistema legal y social tal y como lo conocíamos, sobre conceptos tan importantes como la patria potestad o, por ejemplo, por el hecho de que a un niño, un simple niño, pueda llegar a decidir sobre su propio cuerpo con consecuencias irreversibles en un futuro y, por tanto, también atentando, que también la comentaremos, la ley de familias contra el principio básico, ¿no? de la sociedad, ya no española, sino occidental, de la familia tradicional, del amor de sus hijos a sus padres y, sobre todo, de la autoridad de los padres sobre sus hijos. Algo que yo creo que bueno, pues no nos ha hecho ni mejores ni peores personas, pero sí por lo menos una sociedad cabal hasta hoy en día. No obstante, la izquierda ha conseguido, ya no la izquierda socialista, la izquierda comunista ha conseguido superponerse en el debate parlamentario al propio Partido Socialista, y esto es muy peligroso, en primer lugar porque modifica nuestro sistema legal y social, pero en segundo lugar porque desconocemos a fecha presente qué es lo que le habrá dado a cambio. Don Alejo Vidal Cuadras, no sabe la cantidad de personas que se han puesto en contacto con nosotros para decirnos qué bien explicó Vidal Cuadras eso de la fusión, la fisión, la diferencia entre una cosa y otra. Les hemos contestado, bueno, es que él es físico nuclear, de eso sabe. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, ante todo quiero unirme muy sinceramente a las condolencias por el fallecimiento de la madre de nuestro gran amigo y conductor de este programa, José Javier Esparza. Ya lo he hecho personalmente, pero lo quiero hacer aquí con todos nuestros amigos del programa y estar con él en estos momentos, porque es una gran persona. Sí, efectivamente, yo dediqué 20 años de mi vida a la investigación, a la enseñanza en el tema de la física atómica y nuclear. Entonces, me alegro que usted me diga eso, porque a veces no es fácil explicar determinadas cosas, digamos, de cierta complejidad científica o tecnológica al público en general. Y si dice usted que lo hice bien, pues me llena de satisfacción. No, ya le digo que ha habido muchísimas felicitaciones. Vamos a hablar de la ley trans y vamos a hablar de la ley de familias. Un primer posicionamiento, don Alejo. Bueno, todas estas leyes que son tremendamente agresivas y que pretenden una transformación social profunda, radical, en lo que todos hemos conocido como ideas, principios, convenciones que nos parecían absolutamente establecidas e indiscutibles, entre otras razones porque están basadas en la realidad de la naturaleza humana, están puestas ahora en entredicho. Y esto forma parte de un movimiento muy amplio que en Estados Unidos se conoce como la ideología woke, que tiene un objetivo. Esto a veces nos perdemos en la casuística, ¿no?, de cada una de estas leyes, pero examinado en su conjunto, todo ello tiene un objetivo, que es, en el aspecto, digamos, más moderado, refundar la civilización occidental y, en el aspecto más deletéreo, destruir la civilización occidental. O sea, este es el objetivo. ¿Qué es la civilización occidental? La civilización occidental es nuestro marco cultural, mental, moral, que está construida a lo largo de muchos siglos por el legado grecolatino clásico, por el cristianismo, por la ilustración, por el método científico, por los derechos de
los derechos fundamentales del ser humano, por la democracia representativa, por la libre empresa, es decir, todas aquellas cosas que hacen que las sociedades sean viables, estables, sólidas y prósperas y seguras, quieren destruirlas. Don Alejo, pues si hay un personaje en Estados Unidos que tenga la fuerza y la influencia en aquella sociedad necesaria para transmitir estas cosas, es Tucker Carlson, probablemente el icono más conocido de Fox en esa cadena de televisión. Y hemos querido, ¿verdad, Alba?, traer un pequeñito fragmento de algo que dijo ayer mismo Tucker Carlson y del que esperemos fluya a continuación nuestro debate. Dios es central en nuestro entendimiento de la justicia y el gobierno, y lo ha sido desde que el hombre salió de la cueva, posiblemente antes. Así que yo señalo que vivimos en una sociedad, la única en la historia, y con nosotros me refiero al oeste, en el que eso no es seguro. ¿Por qué eso es importante? Bien, es porque, en su lugar, hay otra opción, que es la de los líderes que se creen dioses. Y el problema con creer que eres Dios es que no lo eres, y no puedes serlo. No es verdad. Así que no es solo una ofensa contra la teología. Es una ofensa contra la realidad. No puedes extender tu propia vida. Y mucho menos caminar por el agua. Y mucho menos arreglar una situación diplomática difícil. No tienes el poder. Y el momento en el que finges lo contrario, nos llevas al desastre. Pues no puede estar más conciso, más concreto y mejor sintetizado lo que vamos a tratar de explicar esta noche. Nuestros legisladores, algunos de ellos por lo menos, tienen la sensación o creen que son casi omnipotentes y que son verdaderos dioses y son capaces de transformar la realidad y de cambiar la naturaleza de las cosas. Pero las cosas son lo que son y la realidad suele ser testaruda. Así que se van encontrando, como nos explicaban el otro día desde Gran Bretaña, pues con cosas como que hay ya 1000 familias en Gran Bretaña que han presentado demandas en una class action, en una demanda colectiva contra la clínica Tavistock porque efectivamente realizó bloqueadores o aplicó bloqueadores hormonales a al menos 1000 jóvenes, adolescentes o niños que ahora no solamente se arrepienten, sino que le exigen al Estado británico y a la propia clínica que deben reparar lo que hicieron, que fue una verdadera aberración. Eso es lo que dice Tucker Carlson, don Antonio. Bueno, sí, además ahí es verdad que la civilización occidental ha llegado a tal grado de desarrollo que ya empieza a creerse, los humanos empiezan a creerse dioses, sobre todo los líderes. Es verdad, el hombre primero intentó dominar la naturaleza, luego dominó a otras especies, una vez que dominó ya la naturaleza y otras especies y superamos a otras especies, nos empezamos a creer un poco dioses. Y si seguimos por esta deriva, no sé por dónde vamos a acabar, pero para poner en contexto a la gente de por qué el problema que tenemos con las leyes que aprueba este gobierno no es un problema único y exclusivo de España. Como bien ha señalado Alejo Vidal Cuadras, este es un problema que se está dando todo el mundo occidental y que en buena medida esta ideología LGTBI, etcétera, etcétera, esta diversidad familiar, la propia ley de familias habla en su exposición de motivos que hoy en día no hay una familia única, que hay y además acude para ello a una interpretación del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en desarrollo en interpretación del artículo 8 del Convenio de Derechos Humanos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, hay un movimiento a nivel internacional de modificación de las estructuras sociales tal y como las conocemos en la actualidad. De hecho, repito, por ejemplo, en la ley Trans también se hacen referencias en la exposición de motivos a distintas resoluciones de Naciones Unidas de los años 2011, 2014, 2016, incluso de algunas decisiones que ha tomado últimamente la Organización Mundial de la Salud, como es descatalogar la transexualidad como una enfermedad a nivel, una enfermedad dentro de la lista de enfermedades psiquiátricas. Por lo tanto, esa es la primera cuestión que hay que decirles a nuestros oyentes, que esto no lo han inventado ellos, sino que se hacen eco de una corriente internacional que está en la misma deriva que está este gobierno y frente a la cual hay reacciones a nivel internacional también, tanto en Estados Unidos, y ahí lo estamos viendo, como en España. ¿Por qué? Pues porque hay personas que todavía nos resistimos a creer
que esto sea progreso o un avance para la sociedad. El otro día el magistrado Rodríguez Arribas sí que dijo una cosa muy interesante con respecto a otra cuestión que se puede extrapolar aquí ahora. Lo que hemos aceptado acríticamente es que ellos se llaman progresistas y parece que es un concepto bueno, ¿no? El progresismo. ¿Quién va a estar en contra del progreso? Y otros magistrados se llaman conservadores en un concepto peyorativo. Parece que los conservadores somos personas que no queremos que la sociedad progrese. Y es todo lo contrario. El progresismo, tal y como se entiende hoy en día, está llevando a cabo, yo creo, una involución social. Una involución social en la que está atacando a derechos de los individuos y está intentando colonizar todas las actividades y la esfera de los ciudadanos. Y eso es lo que vemos en estas leyes. Cuando en estas leyes estamos asistiendo a regulación normativa en la que nos está diciendo, por ejemplo, en la ley de familias, hasta lo que tiene que comer la madre durante el embarazo, tiene que tener una alimentación saludable, lo que tienen que hacer los ciudadanos durante su ocio, durante sus actividades socioculturales, o vemos tachas de inconstitucionalidad como que a los padres se les impide, en la ley de familias, el PIN parental, que es una de las polémicas importantes, porque los padres ya no van a ser capaces de decir si los niños en el colegio tienen que ir a estas actividades extraescolares o a estas otras. Por cierto, en el propio articulado de la norma se dice que esas actividades extraescolares complementarias a las educativas tienen que tener una perspectiva de género y tienen que tener unas perspectivas sexuales. Cuando a los profesores, incluso en las oposiciones, se les exige que el temario de las oposiciones tenga estos contenidos transexuales y tengan este contenido de diversidad familiar, etcétera, etcétera, cuando a las universidades incluso se les impone también que todos los títulos universitarios docentes, sanitarios o jurídicos tengan que tener contenidos de educación, de respeto a los transexuales, etcétera, etcétera, eso yo creo que ya excede de lo que deberían hacer los poderes públicos y es invadir de una manera muy notable la esfera jurídica de los ciudadanos. Hay dos tachas de inconstitucionalidad, una en una ley, el PIN parental, y la otra en la otra ley, en la ley trans, la inversión de la carga de la prueba que se regula. Entraremos estrictamente luego, en esos luego temas. Ya por no agotar y dejar hablar a la gente, pues luego... No, pero me parece que esos son dos temas claves. Si hay alguien que se ha opuesto con contundencia y con rotundidad a la aprobación de esta ley, ha sido Vox. Y usted, doña Carla, ha sido la representante que ha llevado la discusión, el debate de este tema, ¿no? Sí, yo intervine en el Pleno, he intervenido 2 veces para fijar la posición de Vox respecto a la ley trans. Y bueno, sobre lo que estabais diciendo, claro, es que siempre digo que esto que está ocurriendo, la ideología de género, es una revolución de arriba abajo. O sea, no ha nacido de la gente que quiera cambiar cosas, no, es algo que está impuesto desde arriba, desde organismos internacionales, y lo que está haciendo el Gobierno de España y lo que hace Irene Montero es aplicar esa ideología de género que hay a nivel global. En Vox somos los únicos que nos oponemos porque la ley trans, ley de familias, que hablaremos más de ella, pero que básicamente la ley de familias cambia el modelo de familia para que, como todo es familia, ya nada es familia, que eso pasa también con el tema de la violencia y la violencia de género. Como ahora todo es violencia, nada es violencia en realidad. Y además impide que los padres podamos elegir la educación de nuestros hijos. Eso es un elemento común con todas las leyes de género, con la ley trans, con la ley de violencia de género. Una ley de la que se habla poco y es gravísima es la ley de igualdad de trato y no discriminación. Se habla poco de ella y es de las leyes más aberrantes, porque en la línea de la ley trans se trata de promocionar el pensamiento o la corriente LGTBI trans, e impide que en nuestra vida normal podamos elegir. Y podamos elegir a quién le alquilamos un piso o a quién contratamos, porque puedes incurrir en discriminación si no contratas a una mujer, si no contratas a una persona homosexual, si es trans. Ya se habla incluso de discriminación económica, que si tú le alquilas el piso a una persona, tienes varias para las que le puedes alquilar el piso y una es notario y otra tiene un trabajo que tiene tienes menos garantías de que te vaya a pagar, eso es discriminación y se invierte la carga de la prueba también. Y eso es discriminación económica. O sea, la ley de igualdad de trato es una salvajada que merece la pena hablar.
Y lo triste es que solo es Vox quien se opone a estas leyes de género y a estas leyes liberticidas, y hemos visto que el Partido Popular, por ejemplo, ahora que está haciendo un poco de guiños para aparentar ser un poquito más, un poco más de la línea de Vox, y en la práctica es mentira. Y en la Comunidad de Madrid la ley LGTBI de 2016, la ley Cifuentes, que ahora es la ley Ayuso, la promulgaron ellos y se niegan a derogarla. O sea que al final el Partido Popular demuestra que no hay ninguna convicción profunda, que se mueven según intereses electorales, y creo que es bueno que los españoles sepan que Vox es el único freno a estas leyes de género. No es de extrañar entonces que muchas socialistas, también feministas, estén en contra, precisamente contra la ley trans. De hecho, hemos visto cómo hoy Carmen Calvo se ha abstenido con su voto, porque manteniendo intactos sus órganos sexuales, simplemente con un cambio en el registro, pueden entrar a vestuarios femeninos o incluso pueden pedir el cambio de cárcel, lo que supone que, por ejemplo, hemos visto el caso de Estados Unidos, como muchas de estas situaciones se han dado y luego han llegado a cometer incluso agresiones sexuales dentro de las propias prisiones. Claro, o sea, desde el momento en que ya no importa lo que seas, sino lo que deseas, ya solo importa lo que desees, es la dictadura de los deseos. Y claro, un hombre puede registrarse como mujer. Es más, yo conozco algunos que han cambiado, se han cambiado registralmente por vivir la experiencia de soy hombre pero me registro como mujer, y tienen acceso a a espacios de intimidad del sexo opuesto, que lo que crea una situación violenta, incómoda, y que en las cárceles pues se pueden dar situaciones bastante desagradables. Entra el timo del deporte, que hombres puedan competir cuando son físicamente, tienen más capacidades para determinados deportes, y entonces la mujer sale perdiendo. Y yo repito, lo más grave de la ley trans son los niños. O sea, ahora, aparte de ese adoctrinamiento que van a recibir y que están recibiendo, y el que no te puedes oponer porque te arriesgas a multas, etcétera, como padre, es que muchos niños rechazan su cuerpo, pero eso no significa que rechacen su identidad sexual. Rechazan su cuerpo por X experiencias que han vivido, por anorexia, porque han sufrido abusos, por bullying, etcétera, y a esos niños se les va a empujar a que crean que son trans, y eso implica cambio registral, después cambio social, cambio hormonal y después mutilación irreversible. Es que precisamente, Julio, lo hablábamos esta tarde, como un 80% de los casos que inician estos procesos de conversión luego terminan arrepintiéndose. Bueno, eso es una cosa completamente dramática, ¿no? El otro día incluso un conocido psiquiatra de, yo no sé si del Ramón y Cajal o de La Paz. No, del Gregorio Marañón. De hecho, tenemos esa noticia, si te parece, vemos el titular. Es una noticia que publicaba el diario El Mundo sobre cómo es el jefe de psiquiatría juvenil, Celso Emilio Arango, si no me equivoco, decía que vivíamos en un boom de jóvenes que dicen ser trans y que en realidad no lo son. Bueno, vamos a ver. Todo esto que viene de lejos, como habéis mencionado muy bien, que no es exclusivamente español, hace referencia, por supuesto, a todo lo que es la ideología de género, a un concepto que ellos han inventado que se llama la autodeterminación de género o algo parecido, ¿no? Y efectivamente, cuando te lees la ley que tienen vigente actualmente en la Comunidad de Madrid, que fue aprobada, entre otras, por Isabel Díaz Ayuso, que en ese momento era diputada en la Asamblea de Madrid, pero por todos esos diputados del Partido Popular, y que hoy, insisto, sigue vigente. Cuando estudias, y ustedes lo han hecho, yo también lo he hecho, estudias el texto concreto de cada uno del articulado de esas leyes, la que presenta Irene Montero, la que hoy ha aprobado el Congreso y la que está vigente en la Comunidad de Madrid, pues te llevas las manos a la cabeza, porque dices, bueno, es decir, ¿qué discurso puede hacer y ha podido hacer hoy el Partido Popular en el Congreso de los Diputados cuando la ley de la señora Ayuso, hoy en vigor, dice textualmente que toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual? Cuando dice la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodetermina sin que deba ser definida ni por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. ¿Asignado por quién? Dice, no, el sexo asignado, pero ¿está usted de broma? ¿Quién le ha asignado el sexo? O igual sí, porque igual lo que están reconociendo es la existencia de Dios, es decir, que le ha asignado el sexo.
¿no? Digo yo. Entonces, cuando lees todo esto y ves, por ejemplo, en el tema de la carga de la prueba, que es un tema gordísimo, probablemente uno de los temas claves, el tema de la inversión de la carga de la prueba, dices, ¿qué discurso ha podido hacer hoy el Partido Popular cuando ellos mismos, tanto en Galicia como en la Comunidad de Madrid, han generado leyes Iguales que esta. iguales o peores? Y después hay un punto que es especialmente grave y a mi juicio, salvo mejor opinión de Antonio, es inconstitucional, es la obligación en los colegios de aceptar actividades extraescolares de, vamos a decirlo claramente, promoción de determinados comportamientos o hábitos o orientaciones sexuales que unos padres pueden, en uso del derecho que les da la Constitución de elegir el tipo de educación que quieren dar a sus hijos en el campo moral, pueden decir, mire, yo a esta charla mi hijo prefiero que no vaya. Permíteme el matiz. No pueden, ese están derecho, obligados. Don Alejo, ese derecho no se lo da la Constitución. ¿Cómo? Ese derecho a los padres no se lo da, se lo reconoce la Constitución, Bueno, se lo reconoce, pero es sí. un derecho anterior a la Constitución. Hombre, naturalmente, sí, sí. Claro. Entonces, si uno analiza la ley, por cierto, para ser justos, hemos de llamarla Ley Cifuentes, Sí, sí. porque fue aprobada en época de Cristina Cifuentes. Y Cristina votada Cifuentes por fue- Isabel Díaz Ayuso, para ser justos. Bueno, vamos a ver, Isabel Díaz Ayuso no la ha derogado, ¿no? Es no, decir, era diputada y la la ha votó. mantenido. Y la ha votó a defendido. favor. diputada, Y la ha pero defendido. Y la ha no, mantenido. No fue ella Y la ha que la defendido hasta hace promovió, una semana y digamos. media. Fue una ley, un proyecto de ley del gobierno de Cristina Cifuentes. Entonces, vamos a ver, aquí el problema del Partido Popular es que vive permanentemente acomplejado frente a la izquierda. Es decir, yo conozco a muchísimos diputados y dirigentes del Partido Popular, como los conocemos todos, ¿no, Carla? Bien. Cuando hablas con ellos, en el fondo, reconocen estas cosas. Pero ¿qué les pasa? Que cuando están frente a los focos, se arrugan, se amilanan, porque una cosa que Julio y yo vivimos en Cataluña muchos años es que la presión ambiental a veces es tremenda. Por ejemplo, en el caso de los nacionalistas es lo mismo, ¿no? Y con la ideología woke pasa lo mismo. La presión ambiental, la capacidad de intimidación que tienen es implacable. Entonces, claro, has de ser una persona con principios muy arraigados, con ideas muy claras, con coraje, para decir, oiga, no, esto no es así, esto es así. Bueno, pero al PP ese coraje y esa claridad de ideas y esa firmeza le ha fallado, ¿no? Le ha fallado siempre. Le ha fallado siempre porque es inconcebible, fijaos lo que os digo, es inconcebible que la ley Cifuentes sobre LGTBI sea aprobada por un gobierno y por una mayoría del PP cuando el 90% del electorado del PP no está de acuerdo con eso. O sea, es algo inconcebible y solo lo podemos atribuir a ese miedo escénico, a esos complejos, Sí, a esa ojo, Alejo. pusilanimidad. Alejo, ojo, porque cuando le preguntan, ¿Cómo? cuando Vox ha intentado estos días negociar con Isabel Díaz Ayuso y le ha dicho, oiga, eche atrás la ley Sí, trans, sí. ella ha respondido, no, nosotros no vamos a ir hacia atrás en el reconocimiento y la protección de derechos. Estas leyes, Isabel, estas leyes que se han aprobado, la ley trans de la Comunidad de Madrid, la que se ha aprobado hoy en el Congreso de los Diputados, va directamente al corazón y a la mutilación de los derechos y las libertades fundamentales de muchísimas personas, de una mayoría de españoles. Es exactamente lo contrario. La ley que usted está manteniendo en la Comunidad de Madrid es una ley liberticida,
Es una ley que se carga la libertad, por ejemplo, de los padres para elegir cómo tienen que educar a sus hijos, entre otras muchas. Por tanto, no hable usted de que no van a echar atrás en la protección, todo lo contrario. Cuando echaron ustedes atrás en la protección de derechos fue cuando aprobaron esta ley trans que hoy está vigente en la Comunidad de Madrid. Por eso le preguntaba a Carla Toscano eso, porque pero no es un afán en absoluto de meternos con el Partido Popular ni con Isabel Díaz Ayuso. El que lo entienda así no está entendiendo lo que por lo menos lo que yo estoy tratando de decir, que es ni más ni menos que la vigencia de esa ley en Madrid es un disparate, es un desastre, y que los madrileños que votan al Partido Popular, por lo menos aquellos que a nosotros se nos dirigen, nos dicen que no entienden cómo puede el Partido Popular sostener esa ley y que ya es hora de que remedien esa situación. Díaz Ayuso, debes remediar esa situación porque no la quieren, esa ley no la quieren tus votantes, ni tus afiliados, ni tus simpatizantes. Es una ley aberrante, monstruosa y disparatada. Y si eso no lo entiendes, léetela, porque es que puede ser que no la hayáis leído, como me he encontrado algunos de vuestros diputados en la Asamblea de Madrid que no la han leído. ¿Os parece que no tiene importancia? Tiene muchísima importancia. Probablemente es de las cosas que más importancia tienen porque atenta a lo más valioso, a lo más sagrado que tiene una sociedad, que son sus niños. Y por tanto, mirárosla, haced el favor, es decir, pero que no es contra... Cambiadla y ya está, y tan amigos, y como si no hubiera pasado nada, pero cambiadla de una vez. De hecho, Vox propuso una alternativa, ¿no? Propusisteis una ley que era una alternativa a esa ley. Una ley que era que se trataba de eliminar todos esos privilegios, adoctrinamiento, etcétera, que conlleva una ley de género, y era una ley que en realidad es que no tendría que hacer falta. Es que tenemos el artículo 14 de la Constitución, que todos los españoles seamos iguales, y eso me gustaría recordarlo, que cada vez que un político dice que esta ley, la ley trans o otras leyes de género dan derechos, me gustaría recordar que sin estas leyes todos los españoles somos iguales ante la ley y ya está penalizado cuando hay Pero casos Carla, de ese artículo 14 en esta casa no rige, porque la que manda es Alba sobre... Y nos tenemos que ir a una pausa de publicidad en la que vamos a disfrutar precisamente de este vino Tejoneras, que es el vino de pago más premiado de Madrid, elaborado en la finca Tejoneras, con un ranking de 72 premios internacionales en los concursos de más prestigio del mundo, en Francia, Alemania o Bélgica. En estos últimos 4 meses han ganado otras 17 nuevas medallas con sus 3 vinos. A 800 metros de altitud, en la Sierra de Gredos, tienen una de las viñas con más solera de la región, con un suelo excepcional de pizarra y granito. Muy apreciados sus vinos en la corte gracias a una dama de Reina Victoria, Eugenia, que fue propietaria, del viñedo. Uvas, garnachas centenarias junto con las variedades más nobles del mundo nos permiten hacer vinos únicos. Oferta, atención, nuevo pack Tejoneras. Tenemos una nueva oferta de bodegas tejoneras para los espectadores del Gato al Agua. Una botella de vino 750 Gran Reserva, 2 botellas de vino Tejonera Reserva, 9 botellas de vino Lagraz Crianza, 2 copas serigrafiadas de Tejoneras. Son 12 botellas del mejor vino de Madrid por solo 99 euros. Se está comprando además con un 30% de descuento, IVA y envíos a península incluidos. 5 euros del precio total del pack de vino Tejoneras se van a destinar a los refugiados de Ucrania a través de la Fundación Madrina, que ha organizado varios convoyes de ayuda humanitaria rescatando a 250 niños y madres gestantes de Ucrania. Y ahora están realizando una campaña de ayudas destinadas a proveer de material escolar a los niños ucranianos que han llegado a España. Los vinos Tejoneras los puede usted también adquirir a nivel nacional en el Corte Inglés y en la Comunidad de Madrid, en Alcampo, Carrefour, Sánchez de Romero y en Distribuciones Adán. ¿Sabes, Alba, con qué he empezado yo antes del programa justamente que he hecho? Me he tomado una copita de 750. Por eso estoy tan... Pues entonces me das mucha envidia. Bueno, el 750 es un vino que es que dices, bueno, ¿pero qué vinos se hacen en la Comunidad de Madrid? Y concretamente esta gente tejonera, es un espectáculo. Recordad, 750, lo podéis mirar, porque ahora todo el mundo lo primero que hace es mirar la etiqueta y ella pone el móvil y ya sabe hasta si es Cabernet o... Pues para este fin de semana, que es Nochebuena y Navidad, 750. Pausa para la publicidad y enseguida volvemos.
La demanda de la alta cocina se ha incrementado en los últimos años. Los grandes chefs utilizan la técnica de cocción a baja temperatura para obtener un resultado gastronómico inigualable, con más sabor y una textura más interesante. Siempre lo destaca el chef Joan Roca, su precursor en España. Ahora ya no es necesario ir a grandes restaurantes para disfrutar de un asado a baja temperatura. El asador en tu casa te lo pone fácil y sin complicaciones. Hazlo tranquilamente en tu hogar, con un amplio catálogo con cordero, cochinillo, ternera, cerdo ibérico, pollo o pulpo. Lo compras en su tienda online, te lo envían a casa el día que indicas, todo envasado al vacío para que lo conserves en la nevera hasta el día que quieres deleitar a los tuyos. Cuando llega el día, lo abres y lo emplatas en la bandeja del horno y con tan solo 15 minutos puedes disfrutar de una paletilla de cordero asada más de 10 horas a baja temperatura. Ideal para que no falles en estas celebraciones de Navidad. No cocines y sorprende a los tuyos con el asador en tu casa. Bueno, vamos a seguir hablando precisamente de esta ley trans y vamos a seguir conversando precisamente con Carla Toscano de este asunto, pero antes vamos a ver qué es lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados, donde esta norma ha salido adelante con 188 votos a favor. Entre ellos no ha estado el de Carmen Calvo. De hecho, el Partido Socialista está estudiando ahora si sanciona a Calvo o no. Pero bueno, lo que está claro es que hoy Irene Montero ha sido la que se ha llevado el gordo. Mientras unos han cantado millones, la ministra Irene Montero ha entonado su victoria. Bueno, esta Cámara reconoce hoy la deuda que el Estado tiene con las personas trans, también con las personas LGTBI, y damos un paso muy importante para reconocer, bueno, pues el derecho a la libre determinación de la identidad de género. El Congreso ha sacado adelante la ley trans. Legislación que regulará que ahora tendrá que ser ratificada en el Senado la libre autodeterminación de los menores de 16 años. Con esta norma cada vez están más cerca los postulados de Unidas Podemos, que medie la autorización de un juez para cambiar de sexo en el caso de los niños de 12 años, de un padre o de un tutor legal si tienen entre 12 y 14 años, y el propio consentimiento del menor sin siquiera la necesidad de un informe médico a partir de los 14 años. Partido Popular y Vox han votado en contra. Ciudadanos, por su parte, ha permitido a su grupo libertad de voto. Aquí la diputada Sara Jiménez, por ejemplo, se ha abstenido en la votación, algo que sin embargo también ha hecho la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, una de las figuras más críticas con la ley de Montero. Con su abstención, la diputada socialista, abanderada del feminismo clásico de su grupo, ha querido dejar constancia de su disconformidad con la norma legal, una que incluso expertos y juristas alertan que tendrá efectos irreversibles en los niños, haciéndolos pacientes crónicos desde muy corta edad. Con el rechazo a las enmiendas del PSOE que pedían no tocar el texto que se refería a la autodeterminación de género, se da vía libre a la siguiente tramitación de la norma, una que deberá volver al Consejo de Ministros en un plazo de 15 días para ser ratificada después en la Cámara Alta. Bueno, ustedes ya sabrán, porque llevan muchos años en esto de considerar lo que pasa en la política, que en el Congreso de los Diputados está estrictamente prohibido que alguien se manifieste o aplauda en una determinada votación o en una determinada intervención. Ya se han puesto de acuerdo los grupos de Podemos y del PSOE hoy, y supongo que los de Bildu y los de Esquerra, etcétera, etcétera, para que efectivamente hoy hubiera un montón de personas con atuendos diversos aplaudiendo, gritando, festejando, lo que ha sido un ejercicio simplemente de irracionalidad, es decir, un ejercicio de acientificismo. Es decir, lo que hoy ha pasado es que han aprobado que no existe la ley de la gravedad. Es decir, se han reunido una serie de personas, han pedido a otros que fueran a aplaudirles y han votado que la ley de la gravedad no existe. Es decir, que coloco aquí el bolígrafo, lo suelto, no lo voy a dejar porque pesa mucho y esta mesa es delicada. Pero ya saben lo que pasa si suelto el bolígrafo. Bueno, pues hoy se han reunido, insisto, en el Congreso de los Diputados, han decidido que la gravedad no existe. Bueno, pues que sepan ustedes que la gravedad existe, malgré tout, como dirían los franceses. Carla, ¿es verdad lo que digo o no? Sí, el pasto es verde. Y los niños tienen pene y las niñas vagina. Entonces, esta ley se legisla, lo hemos dicho antes, se legisla sobre deseos, sobre autopercepciones. Entonces, esto es gravísimo, implica una inseguridad jurídica tremenda. Y antes comentábamos que a mí me gustaría que los que nos escuchan no piensen que la ley trans es, bueno, el mundo trans es algo que les queda muy lejano, que no tiene nada que ver con ellos. No, es que cualquier día sus niños, sus hijos, pueden tener una crisis vital por lo que sea, y a lo que se les va a empujar en el colegio, las redes sociales, incluso el entorno, aunque piensen que no les puede tocar, porque he conocido casos cercanos
de ambientes más conservadores y de pronto el niño pasa un mal momento y con 13 años te dice que es trans. Y no lo es, son problemas emocionales, como he explicado antes, problemas ¿Disforia? que pueden tener, pero es que la disforia real se da poquísimas veces, o sea, muy pocas veces. Una aparente disforia, incluida una depresión. Y se suele dar en chicos, pero que hay muchas otras cosas como el bullying, como la anorexia, como el haber que te hayan criticado por tu físico y entonces esos niños rechazan su cuerpo, pero eso no significa que rechacen su identidad sexual, pero lo que se les ofrece, a lo que se les empuja, es a que son trans. El otro día yo iba, bueno, camino de misa, el domingo iban tres niñas de momento por delante y estaban comentando unas cuantas, oye, pues ahora he decidido que voy a ser chico, y las otras, ah, ¿en serio? Pero no, ni escándalo, lo estaban hablando, o sea, yo llegué con las tripas revueltas porque no sabían, eran niñas. Y no sabían lo que implica cuando... Me hace mucha gracia también cuando dice la ley que si el menor es maduro, que si se le explicarán las consecuencias jurídicas, pero venga, va, por favor. O sea, como un niño... Es que niño y madurez es un oxímoron. O sea, un niño, un adolescente no va a entender jamás las consecuencias y además no se las van a explicar. No se las van a explicar. Es gravísimo también que si un niño, lo que estamos contando, si el hijo de cualquier persona que nos está escuchando tiene una crisis, cree que la solución es ser trans, que es lo que se le va a contar, y la madre le lleva al psicólogo, el psicólogo tiene que aceptar como válida que eso es disforia de género, como si va una niña anoréxica al médico y ella dice, me veo gorda, y el médico la tiene que poner a dieta. Y se puede poner esto en muchísimos más ejemplos. Los médicos están obligados, porque ahora es que incluso cuando un padre se resista, se le pondrá una figura, si un padre no acepta que ese niño es trans, se le pondrá una figura que sustituya a los padres para que ese niño pueda llegar a cambiarse registralmente. Y vuelvo a repetir, es que no se va a quedar en un cambio registral, implica después cambio social, cambio hormonal y mutilación. Entonces, que esto no es algo que sea lejano, esto nos puede pasar a cualquiera, y como todas las leyes de género, que yo siempre soy muy pesada con la ley de libertad sexual, la ley de violencia de género, siempre nos creemos que esto les pasa a otros, que no, que estas denuncias falsas por violencia, por discriminación, como la ley de igualdad de trato que está incluido en la ley trans, todo esto nos puede pasar a cualquiera y cualquier día por decir o por pensar, o porque tu hijo se declara esto, o porque has dicho que no quieres ir a tal, o porque no atiendes en tu trabajo antes a una persona X y has dejado en segundo lugar a una persona trans. Se invierte la carga de la prueba en todas estas cosas, nos va a afectar en nuestra vida diaria a todos. Eso exige, Carla, desde mi punto de vista, que vosotros anunciéis la derogación automática en el momento en que podáis estar en el gobierno. Por supuesto, siempre. Y esta ley será probablemente la número 1 de las que haya que derogar en ese mismo instante. Esta ley, la ley trans, la ley de igualdad de trato, la ley de violencia de género, la ley de libertad sexual, todas estas leyes, cuando Vox pueda estar en el gobierno, las vamos a derogar. Y recurrir al Tribunal Constitucional, por supuesto, todas también. Pero hay un punto que aquí hemos comentado ya un libro de una periodista norteamericana, Abigail Shrier, que publicó un libro que en Estados Unidos ha sido un bestseller, está traducido aquí, publicado por Deusto, y se llama Daño Irreversible, Irreversible Damage. Precisamente creo que tendremos una entrevista con ella próximamente. Yo he leído este libro y debo deciros que es estremecedor. Un libro tremendamente objetivo. Ella lo que ha hecho como periodista es entrevistar a centenares de familias que han pasado por este problema. Ha hablado con muchísimas personas que han pasado por lo que ellos llaman la transición al otro sexo, y se limita a exponer lo que ella ha oído y ha visto, ¿no? Es decir, no es un libro ideológicamente militante, es un libro de testimonio, es decir, te muestra el panorama. Bueno, entonces, hay dos cosas, dos conclusiones que el lector, extrae después de leerlo, que son dignas de mención. Una, la mayor parte de las personas que han experimentado transición sobre la base de tratamiento hormonal y cirugía, la mayor parte se arrepienten
y muchas de ellas necesitan tratamiento psiquiátrico y apoyo psicológico para evitar que se suiciden. Es decir, eso como primera providencia. O sea, es un dato. La mayoría de los que han pasado por eso, después se arrepienten. Y el segundo dato, que a mí me parece enormemente significativo, cuando no existía la ideología woke, es decir, si nos remontamos a los antecedentes, vamos a decir, antes de mayo del 68, para ir al origen remoto de todo este disparate, existía, sin duda alguna, la disforia sexual. Hay dos películas maravillosas, una Mi querida señorita, que protagonizó el inolvidable José Luis López Vázquez, y la otra, La señorita danesa. Dos películas, dos obras de arte como películas. Bien, es decir, la disforia ha existido y ha existido. Y estaba contemplada en la ley del 2007. Siempre. Pero ¿qué pasaba? Primero, era rarísimo. Rarísimo quiere decir rarísimo. Y se daba sobre todo en chicos y se manifestaba a edad muy temprana, revelando una alteración hormonal, un problema de desarrollo gonadal, en fin. Y era 1 cada 100.000, o sea, rarísimo. En chicas era prácticamente inexistente. Prácticamente inexistente. Bien. Entonces, después de toda esta proliferación de ideología woke, en este momento en Estados Unidos, un 3% de las adolescentes quieren cambiar de sexo. Pero Alejo, fíjate... Chicas, primero, antes las chicas casi no lo experimentaban. Ahora son las que más lo experimentan. Tremendo. Fijaos los datos que nos llegan desde Cataluña, porque precisamente hay una asociación feminista que ha elaborado un análisis de datos en los últimos 10 años de cómo han aumentado precisamente un 7.600% las personas que dicen ser trans. De hecho, tenemos esa noticia que lo recoge. Es un informe de feministas de Cataluña. Y señala también que precisamente antes eran las personas mayores de 30 años los que decían tenerlo. Ahora esa edad se ha rebajado a los 25 y que incluso un tercio de las personas que dicen ser trans serían menores de edad. Sí, exactamente. Pero ¿y cómo no va a ser así? Que para decirlo con un lenguaje muy de la juventud de ahora, ser trans es guay. Es guay. ¿Cómo no va a ser así? Claro. Imagínate, un adolescente, todos hemos sido adolescentes y muchos de los que están en esta mesa, no todos, tienen hijos que adolescentes. Bueno, entonces, por nuestra propia experiencia y la que hemos vivido nuestros hijos, sabemos que la adolescencia es una etapa de confusión, de inestabilidad emocional. Y todos habéis oído hablar de la tormenta de hormonas, ¿no? que se desata, ¿no? Y entonces, pues, es una época en que los chicos, las chicas, 14, 15, 16 años, son inseguros, están confusos, no saben lo que quieren, pueden experimentar pues ansiedad. Ahora imagínate que la presión ambiental les dice esto es que eres trans. Pues claro, los pobres que están inermes, indefensos frente a esta presión ambiental provocada por irresponsables como Irene Montero, empiezan un proceso trans sin ninguna necesidad y sin que sea trans para nada. ¿Y qué pasa? Que cuando han empezado el bloqueo hormonal y no digamos ya si pasan por cirugía y les... En fin, se acaba esta etapa, se dan cuenta de lo que han hecho y entonces entran en la desesperación. Pero Alejo, ¿cómo no va a ser así si, por ejemplo, tenemos el claro caso de una red social que hoy usan sobre todo los menores de 30 años, que se llama TikTok, donde yo estos días, pues viendo todo el tema, he intentado buscar sobre esta cuestión y ya suben vídeos de niñas adolescentes operadas con absoluta naturalidad. Eso, unido en concreto a la regulación de la ley que hoy se ha aprobado en España, en la cual se ha creado
la suerte de una policía orwelliana, por así decirlo, llamada Dirección General de Diversidad Sexual, que va a ser la que controle y lleve a los jueces. Por tanto, volveremos a ver ese señalamiento por parte de la izquierda a los jueces, porque van a ser los que en último término tengan que decidir sobre pues, cerrar páginas web. También entiendo que conllevará pues un señalamiento hacia los medios de comunicación que simplemente quieran expresar una opinión distinta. Es decir, que simplemente se planteen, oiga, existe una cosa en psiquiatría que se llama disforia, que puede ser tratado para el que quiera, para el que tenga dudas, ¿no? Bueno, pues vamos a tener una policía donde en último término, menos mal que la ley lo refleja, dice previa autorización judicial, pero hemos llegado a esas. Sí, yo quería insistir, porque sí que creo que es conveniente decirle a la gente que esta ley le afecta más de lo que parece. Y desde el punto de vista jurídico, lo decíamos anteriormente, la mayor falla de inconstitucionalidad, creo que tiene otras, pero la mayor falla de inconstitucionalidad es lo de la inversión de la carga de la prueba que se regulaba, por lo menos en el anteproyecto, no sé cómo ha quedado la redacción final que se ha quedado hoy, que se ha aprobado hoy, lo veré en el BOE cuando se publique, en el artículo 61, claro, por el simple hecho, o sea, se traslada al demandado la obligación de que tenga que probar documentalmente que él no ha atacado ni ha incumplido ninguna de estas normas trans, ni ha tenido ninguna actitud de discriminación contra las personas trans. Pero eso también ocurre con la ley del solo sí, sí. Pero, sí, claro, sí, pero es que esto se agrava en esta ley. ¿Por qué se agrava? Porque hay una disposición final, no, pero es que hay una disposición final en el texto normativo que reconoce legitimación activa a los partidos políticos, a los sindicatos y a asociaciones de defensa de los intereses de los transexuales por los cuales te pueden denunciar. Y eso es gravísimo, porque si eso ya sí que es meterse en cuestiones políticas. Si hay efectivamente un medio de comunicación que entiende que están realizando actividades que no tragan con esta ideología, que lo va a ver, y le denuncian, pues entonces vete tú a probar efectivamente que... Y las sanciones son gravísimas, tanto desde el punto de vista administrativo como posibles sanciones penales. Desde el punto de vista administrativo hay un elenco de tipos que se regulan en los artículos 72 a 77 de la ley, que distingue o clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, pero es que las infracciones leves van hasta 200 euros, la grave es 201 a 1.000 no me preocupa, Antonio, pues será Alba la que... A 10.000, 201 a 10.000 y hasta 150.000 euros, o sea, te pueden castigar. Y luego hay otra cosa importante que decíamos anteriormente, estoy hablando de cosas que en la ley les afectan muy directamente y como lo tengo aquí apuntado, es decir, contenidos educativos, tiene que haber programas de información en el ámbito educativo sobre la transexualidad. El material didáctico tiene que ser respetuoso con la diversidad LGTBI, es decir, los libros tienen que estar ya preparados para todo esto. Hay cosas importantes que dice que ningún epígrafe de los libros tiene que olvidarse del contenido inclusivo y de todas estas referencias al respeto a la ideología LGTBI. Esto está condicionando los contenidos educativos de una forma importante, pero es que además en los títulos universitarios, yo ya me veo cambiando el plan de estudios de Derecho, en los títulos universitarios dice que para la obtención de los títulos relacionados con la docencia, la sanidad, los sanitarios y los temas jurídicos, es decir, la carrera de Derecho tendrá que contemplar una asignatura que respete todos estos contenidos LGTBI. O sea que sí que... Pero no solo tendrá que formarse el alumno, sino también el profesor. No, es que lo que he dicho anteriormente, es que el contenido, las oposiciones, pero no ya solo las de docentes a las que se refiere la ley expresamente, toda la formación de funcionarios, desde el temario de oposiciones, es decir, antes del ingreso en la función pública, hasta que eres funcionario, que también tienes que ir a cursos de formación en ideología LGTBI, pues le afecta muy directamente a mucha gente, a más personas de lo que parece. O sea, la gente no se piense que esto es una ley que no le va a afectar a su vida normal y cotidiana, que le puede afectar y de una manera muy grave.
Pausa para la publicidad. Los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con el desfibrilador cerca es clave para salvar la vida. A los 10 minutos de producirse la parada cardíaca ya es prácticamente imposible salvar el cerebro, y de ahí nace el proyecto Protege tu Vida, para que tengas un desfibrilador de uso muy sencillo en tu casa o en tu negocio. Llama al teléfono 900 730 061, di que eres espectador del programa El Gato al Agua y tendrás un descuento del 30%, además del regalo de un dispositivo antiasfixia. Llama ahora 900 730 061. Protege tu vida y la de tus seres queridos. Breve pausa para publicidad, 2 minutos y enseguida volvemos. Vamos a hablar ahora de otra de esas leyes que atenta directamente contra la naturaleza, que es la Ley de Familia. Se aprobó el pasado 12 de diciembre en el Consejo de Ministros, pero no se espera que vea la luz y que sea aprobada hasta junio del año 2023. Además, llama bastante la atención que en la redacción de este mismo anteproyecto de ley argumentan que responde a los compromisos internacionales y a las recomendaciones reiteradas de la Comisión Europea para mejorar el apoyo a las familias de nuestro país. Sin embargo, lo que vemos con esta norma es que se atenta directamente contra las familias numerosas, cargándoselas de un plumazo. La nueva ley de familias del Gobierno ya está lista, y lo primero que llama la atención es el intento de diluir el concepto de familia natural, creando categorías y subcategorías, llegando al absurdo de considerar a personas sin hijos que viven solas como un tipo más. Obviamente esta estrategia tiene un propósito claro: desnaturalizar su significado y convertir a la familia en un concepto a la carta. Se trata de la misma táctica utilizada con el género y, al igual que pasa en ese caso, define familias de primera y de segunda. Las familias de segunda serían las formadas por un hombre y por una mujer de nacionalidad española. Este tipo de familias representan más del 80% del total, algo que no gusta al ala comunista del gobierno. Es por ello que han creado una batería de ayudas para fomentar todo lo que esté fuera, llegando incluso a discriminar en base a la cultura o la etnia de los cónyuges. Pero es que además esta ley vulnera varios derechos recogidos en la Constitución. El primero de ellos sería el derecho de los padres a educar a sus hijos. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y es que esta ley prohíbe el PIN parental en aquellos contenidos orientados a enseñar a los niños qué es una familia. El anteproyecto de ley sostiene además que las administraciones públicas deben garantizar que el respeto a la diversidad familiar esté presente en los libros de texto y demás materiales de uso educativo. De manera singular, los formularios y cuestionarios para el alumnado no podrán contener epígrafes no inclusivos. Este adoctrinamiento impuesto en las aulas atenta contra el artículo 10 de la Constitución, ya que se impide el libre desarrollo de la personalidad de los más pequeños. Otro artículo que ataca claramente sería el artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En este caso es evidente, ya que se diferencia entre familia LGTBI, familia inmigrante, familia transnacional o familia intercultural. Obviamente, tanto el número como la cuantía de las ayudas irán destinadas a estos nuevos tipos que se apartan del concepto tradicional. La discriminación, siguiendo las directrices de la ideología de género, es también en base al sexo y amplía la renta crianza de 100 euros al mes por hijo menor de 3 años que solo cobraban las madres trabajadoras a aquellas que están en paro o que hayan cotizado al menos un mes. Estamos, por tanto, ante una ley ideológica que adoctrina, que discrimina y que atenta contra varios derechos recogidos en la Constitución. Bueno, esta ley de Ione Belarra lo que hace es desvirtuar el concepto de familia tal y como conocemos y lo lleva incluso hasta la desaparición. Esta es la norma que precisamente hablaba de 16 tipos de familia diferente, considerando incluso a una única persona como un núcleo familiar, prohíbe el PIN parental e incluso también es discriminatoria porque, por ejemplo, sí que se van a dar ayudas a familias monomarentales, es decir, aquellas familias de madre con 2 hijos, pero en ningún caso se contemplan para las familias de un padre con 2 hijos. Es que hay tipos de manzanas, por ejemplo las golden, ¿no? Pero claro, decir que un plátano es un tipo de manzana entra en otro tipo de consideración. Bueno, se puede dar en esta ley la paradoja de que una pareja joven, casada, que opta por una vivienda de protección social frente
a una familia, tal como define la ley, monomarental o una familia de una pareja de inmigrantes, tienen preferencia frente a la pareja joven de casados españoles que quieren empezar una familia. O sea, entendemos, se entiende perfectamente esta obsesión de Sánchez y su cohorte de íncubos y súcubos, que lo que quieren es controlar el Tribunal Constitucional. Porque como están legislando contra la Constitución, les interesa tener un Tribunal Constitucional que bendiga todas estas atrocidades. Entonces, claro, ellos están en una operación de desmantelamiento de la Constitución. Entonces, como se ha visto estos días, con la decisión del Tribunal Constitucional de parar el abuso que se había cometido contra la oposición, utilizando un procedimiento inconstitucional para aprobar una reforma de leyes que afectan al núcleo constitucional, claro, pues como ellos legislan siempre saltándose o violentando o incluso transgrediendo la Constitución, están obsesionados por tener un Tribunal Constitucional que les sea favorable, ¿no? Y además que luego es lo que sucede, ¿no? Lo has explicado muy bien. En el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 se explica eso, ¿no? Que hay una serie de personas que son prioritarias. La mujer inmigrante que haya sufrido violencia de género, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Es que esa tiene más derecho que una española que tiene 2 hijos? Pues lo tendrá que fallar el Tribunal Constitucional probablemente, ¿no? O, por ejemplo, bueno, pues personas jóvenes homosexuales sobre otra mujer sola con hijo, ¿quién prioriza ahí la ley? Pues precisamente se produce, ¿no? Digamos, un choque entre esta ley y el Plan Estatal de Vivienda. Lo peor que te puede pasar es ser una pareja heterosexual que esté casada. Estás perdido, entonces. Apenas tienes derecho, o no tienes ninguno, ¿no? Sí, pues la clasificación. Bueno, yo he de decir que esta ley, lo comentaba al principio, esta ley pretende ser una ley integral. Por cierto, en la exposición de motivos también se da una pista que les viene muy bien como excusa para aprobar esta ley, que es una directiva de la Unión Europea del año 2019 de conciliación, una cosa rara, de los progenitores y los cuidadores. Y ahí eso les sirve como excusa, evidentemente, luego van mucho más allá. Pero es una ley que pretende englobar distintos ámbitos, y yo decía anteriormente, un poco Dios mío, ¿para qué me habré metido Jardines y Flores? Caricaturizar la ley, que sí que hace determinadas brindis al sol, porque habla de, bueno, se mete en todo de las familias, cómo tienen que comer las familias. Luego habla de la paternalidad positiva, habla de un montón de cosas, de que las administraciones públicas tendrán que promocionar el ocio, la cultura, la familia y tal. Hace una clasificación de las familias que parece que hay una escala de discriminación positiva, en el que hay una discriminación positiva superior en función de los aspectos de vulnerabilidad que tenga la familia. Pero al final todas estas buenas intenciones quedan en agua de borrajas, por lo que decía anteriormente, porque la disposición adicional primera dice, bueno, todo esto que digo en la ley se hará, todas estas actuaciones que tienen que llevar a cabo las administraciones públicas, por cierto, que también aquí puede haber algunos problemas competenciales de la ley, y la ley es consciente de eso y dice en muchas ocasiones que hay de hecho un título dedicado a la colaboración y cooperación de las administraciones públicas, porque el legislador estatal es consciente que algunos de los ámbitos que regula la ley no tiene competencia directa para ellos, sino que son las comunidades autónomas y en algunos casos las entidades locales las que tienen que llevar a cabo esas actuaciones. Y entonces dice, bueno, esto lo haremos si hay disponibilidad presupuestaria. A mí me suena mucho a estas buenas intenciones de la ley de dependencia, que luego a la hora de llevarla a la práctica no había habilitación presupuestaria
para llevarlo a cabo. El derecho a la vivienda y tantos y Si me tantos otros permitís, derechos. es que Carla se nos tiene que ir. Yo Pues sí, la te dejamos. pediría que Bueno, hicieras pues sí. una última intervención. Pues para valorar un poco esta ley de familias, a ver, tiene dos problemas gravísimos que son el primero esencial, que es vaciar de contenido el concepto de familia. Lo que decíamos antes, si todo es familia, nada lo es. Entonces estos 16 tipos, que algunos podrían ser divertidos si no fueran trágicos, una persona sola, la familia intercultural, son Una persona que vive con sus compañeros de piso. son de Sí, chiste, claro, son sí. de chiste, pero porque se trata, o sea, es un ataque a la familia flagrante para que la familia natural ya no se asocie, para que la sociedad ya no relacione la familia natural, padre, madre, hijos, con lo que es una familia. Además, estos tipos de familia, de intercultural, LGTBI, aparte de las patas al diccionario, porque lo de homomarental o monomarental no existe, pero es propaganda del tipo de sociedad que quieren crear. O sea, es una ley de propaganda también para que la sociedad empiece a ver o cada vez asimile más como que el padre, madre, hijo no es sino que una familia LGTBI u otras cosas que no son familia, y es que confunde, yo creo, una riqueza muy grande del español, que es el ser y el estar. La familia es, pero luego todos los tipos de familia de los que hablan, que solo son algunos los que favorecen a la ideología de género, temas de raza también, esos son circunstancias. Y por circunstancias legislan como modelos de familia. La familia es una y lo otro son, como digo, circunstancias. Y otro elemento gravísimo de la ley de familias, aparte de desvirtuar el concepto de familia, es lo que habéis explicado ya, de la imposición a los niños. El PIN parental o no, es en parte del PIN parental, pero no de PIN parental, porque esos contenidos se imparten en cualquier asignatura y los meten de manera, como dicen ellos, transversal. Entonces, en matemáticas te van a decir, pues mira, si este padre con el otro padre y tal, esta familia compra 5 manzanas, o sea, te lo pueden meter en cualquier lado, pero que ya los padres no podremos oponernos a la Eso es manera de contrario educar. al artículo 27 de la Constitución. 27.3. Entonces, yo creo que son los dos puntos más graves de la ley de familia. Muy bien, pues yo creo que podemos despedir, ¿no, Carla? Sí. Porque además es que está Antonio González Terol esperando para entrar. Si van a ir Le Pen, me quedo. Está esperando el relevo. Está en relevo. Estoy seguro de que Esperándonos, sí. va a estar de Carla. acuerdo con todos nosotros, Antonio. Carla, muchísimas gracias. Muchas Feliz gracias a Navidad. vosotros y feliz y Santa Navidad. Feliz Navidad. No sé, compañeros, si nos podemos ir a una breve pausa de publicidad. Efectivamente, no sin antes contarles que cada 6 horas la Tierra recibe del Sol toda la energía que la humanidad consume en un año. Comunidad Solar quiere ayudarte a conectar tu casa o tu negocio y que esa energía sea tuya. La energía solar, además de ser renovable, es un buen negocio porque consigue ahorros en la factura de hasta un 80% y la inversión se amortiza en menos de 4 años, teniendo más de 20 años de energía completamente gratuita. Además, Comunidad Solar te financia el coste de tu planta para que no te cueste nada y la pagues con el ahorro y te gestiona todas esas ayudas y subvenciones. Si eres socio del Club de Amigos del Toro Televisión, contarás con un fantástico descuento, así que no tardes, llama ya a Comunidad Solar. 2 minutos y seguimos hablando de toda esta ley de familias. No se marchen. Seguimos en esta última hora de programa, ahora vamos a seguir hablando de la ley de familias, también de la ley trans, y si no nos da tiempo de la ley del sí es sí, pero nos gustaría saber qué es lo que piensan de todas estas normas que están aprobando, tanto desde el Ministerio de Irene Montero como desde el de Ione Belarra, y a dónde nos van a conducir. Y para ello, Julio, tenemos los mensajes de Telegram. Ahí es verdad. Bueno, pues os pongo en el canal de Telegram, que ya sabéis que es Julio Ariza del Toro. En este momento tenéis el teléfono para poder enviar los mensajes, porque estoy seguro de que esta noche muchísimos de nuestros espectadores tienen un especial interés en hacernos llegar cuál es su opinión, qué es lo que ellos piensan acerca de estas aberrantes y monstruosas, y perdonad que use calificativos, que intento no utilizarlos, pero en estas leyes no puedo evitarlo. Insisto en estas aberrantes leyes que se han aprobado y la aberrante ley que existe en la propia Comunidad de Madrid, como además no nos va a desmentir Antonio González Terol, a quien quiero
a quien quiero saludar. Muy buenas noches, Julio. La verdad que es un honor que me presentes así, de esta manera tan estupenda, como siempre Pero antes si de la no Navidad. necesitas presentación. Nada. Por cierto, en Alcorcón menos. ¿Ves? ¿Has visto? No has dicho mi Telegram. Seguro que has dicho el tuyo, pero me ha dicho Antonio González Terola Alcorcón. Sí, señor. Que debería haberlo dicho. Sí, señor. Bueno. Tienes Pues toda yo la quiero razón. saludar en primer lugar a mis vecinos, que siguen saludando y mandando recuerdos al programa, que lo siguen todos. Hoy está en el Teatro Buero Vallejo, y en el Teatro Buero Vallejo, que había una obra fantástica de Diana Navarro, me han venido un montón de vecinos y me han dicho: te vemos en el Toro y te pedimos que seas más duro. Bueno, pues esta noche voy a tratar de ser más duro. Venga, por ellos. A por Alejo. Venga. A por Alejo, no, pero por ti voy hoy. Así, venga. Bueno, bromas Venga, aparte. venga. Además, yo ayer creo que- estuvo Alfonso Serrano aquí y se disfrutó mucho con nosotros. Seguro. Hablando de todos estos Pero temas. si este es un lugar para sentirse libre. Y Exacto. pueden venir todos. El problema es que el PSOE y el Partido Comunista pues no suelen venir, pero porque no se atreven. Porque no quieren. Claro, eso de- Oye, que vino tú les Juan, has- vino Juan Luis Cebrián Lo vi el otro día. Fantástica entrevista. Y estuvo no es muy el bien. conservador más arraigado que conozco. Enhorabuena, la verdad que sí. Yo me chocó mucho y la verdad que me llamó la atención, y muy positivo con la ley de... Porque esta es de una reforma casa política. abierta Está que muy cree de bueno, verdad en la está aquí. libertad. No, totalmente. Así de sencillo. Y se dicen las cosas que no se dicen en muchos otros sitios. Absolutamente cierto. Bueno, yo como estabais hablando de la ley trans, la ley del sí es sí, bueno, yo creo que la suma de la niña de la curva, como le llama algún locutor de televisión a la ministra Yone Belarra, más Irene Montero, pues va haciendo que tengamos una sucesión de leyes. Por cierto, hoy curioso en la aprobación de la ley trans, el Partido Socialista casi en pleno se ha levantado a aplaudir, salvo Carmen Calvo. Sí, sentadita. Algo llamativo, estaba sentada, indignada. La única. Le ha mirado a Ana Botella, no a Ana Botella, la mujer de José María Aznar, sino a Ana Botella, la exsecretaria de Estado de Seguridad, y Ábalos, porque se sienta entre los dos, y miraban como hacia ella, como diciendo: ¿qué te pasa? ¿No? Y ella estaba profundamente indignada. Bien es cierto que por sus posturas feministas, no por sus posturas en pro de la ley natural. En cualquier caso, esto es lo que nos están trayendo en estos momentos en el Gobierno para generar una tensión adicional y que sigamos olvidando lo importante. El otro día se aprobó, a pesar del recurso ante el Constitucional, porque eso sí ha que seguido su tramitación, la derogación de la sedición y la reducción de las penas por malversación. Por tanto, es un hecho que sigue la hoja de ruta para que Oriol Junqueras se pueda presentar a las próximas elecciones, para continuar con su hoja de ruta con respecto y el referéndum a continuación, con el asalto que ahora vía proposición de ley van a traer con la modificación de las mayorías del Constitucional, que lo hemos hablado aquí. No se roba, no se hurta todo el debate al Congreso, pero sí se hurta la capacidad de los órganos consultivos del Estado, que ya que los trufan de asesores, por lo menos que hagan algo, pues no van a poder dar su opinión sobre esta nueva ley que trae el Gobierno. Lo que se ha aprobado en el Congreso... Disculpad que os interrumpe, pero es que tenemos a una persona esperando al otro lado de la línea desde hace un ratito, así que la vamos a saludar ya y ahora seguimos con el debate. José Manuel Trigo, presidente de la Federación de Familias Numerosas. Muy buenas noches, disculpe la espera. Hola, buenas noches. Bueno, hasta el próximo martes, día 27, se pueden presentar distintas alegaciones desde asociaciones y también particulares a esta ley de familias. Desde su federación están trabajando con todas las asociaciones de familias en España en un documento que recoge varios puntos relativos a distintos aspectos de la ley. No sé si nos puede hacer un resumen de lo más destacado que critican precisamente de esta ley de Ione Belarra. Bueno, lo que más nos ha sorprendido y disgustado es el cambio de nombre que nos han hecho, ¿no? Han hecho un despropósito en el nombre que teníamos. Nosotros creemos que nuestro nombre viene dado por el número de hijos que tenemos, ¿no? Entonces, por eso, esa es la circunstancia de nuestras familias y eso es lo que vemos que es imprescindible, ¿no? Luego hay otros temas importantes. En una familia lo más importante es la conciliación y los asuntos económicos, ¿no? Entonces, en la conciliación, bueno, pues han puesto, pues, por ejemplo, 5 días para cuidar a un hijo, pero no se han acordado de los que tenemos más hijos, ¿no? Entonces, no hay proporcionalidad en esto. Es decir, las familias que tenemos más hijos tenemos más problemas de conciliación y esto no se ataja, ¿no? Luego, también el tema de las ayudas que requieren pues, un baremo de ingresos económicos, pues que también nos va a perjudicar tremendamente
porque lo lógico y lo más justo sería poner una renta per cápita, no el IPREM más una cantidad, porque el IPREM lleva muchos años estancado prácticamente y es una... O sea, las familias numerosas no vamos a entrar en ningún tipo de subvención ni ayuda porque el IPREM es bajísimo. ¿Cuáles son ahora mismo las ayudas que reciben las familias numerosas y que precisamente se pueden poner en peligro porque se ampliaría el abanico y llegarían incluso a unas 200.000–300.000 personas más? Bien, actualmente bueno, pues tenemos descuentos en viajes en Renfe y tenemos en los estudios superiores de nuestros hijos también una subvención en las universidades, ¿no? Luego, pues bueno, pues hay un descuento en Hacienda por el cual, bueno, pues una familia numerosa se retrae, o sea, de lo que se paga en nómina del IRPF, pues 1.200 euros al año, ¿no? Y poca cosa más, ¿no? La ley también genera un nuevo marco de reconocimiento y protección, dice, para las familias LGTBI con familias múltiples, reconstituidas, adoptivas o acogedoras incluso. No sé cómo lo valoran desde su federación. Bueno, vamos a ver, nosotros no queremos ponernos en contra de ningún tipo de familia, ¿no? Porque cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida, pero lo que nosotros creemos es que no se puede mezclar pues, esos tipos de familia. Las circunstancias, las familias numerosas, bueno, pues somos transversales a toda la sociedad. En nuestras familias cabe todo tipo de circunstancia. Hemos estado trabajando fuera mientras que nuestros hijos se quedaban y parejas se quedaban en nuestra residencia. Bueno, pues nos ha surgido de todo y esas circunstancias no creemos que tengan que llevar el título de familia, ¿no? Que uno sea así o sea de otra forma, no es familia. La circunstancia es que hay una cosa que se han dejado totalmente de lado, que es el tema de la natalidad, de la demografía, que en toda la vieja Europa es tremendamente grave, y esta ley de familia que llevábamos esperando que hubiese algo a favor de la natalidad, pues nos encontramos que no hay nada en absoluto y son un montón de ideas un poco absurdas. Don José Manuel, buenas noches. Soy Julio Ariza. Como está aquí Antonio González Terol, no quiero dejar de... para que no diga que no le apoyo y le ayudo en los temas que afectan al Partido Popular. Usted está en una comunidad, en Galicia, ¿no?, que está gobernada por el Partido Popular. Pues yo, para darle la oportunidad de que nos cuente con precisión todas las ayudas que sin duda ustedes reciben de ese gobierno a favor de la protección de las familias numerosas. ¿Qué subvenciones concretamente reciben ustedes del gobierno allí en Galicia? Bueno, en Galicia, bueno, ahí tenemos el tema de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que son gratuitas para todas las familias en general. No, de las familias numerosas me refiero. Ya ustedes, como asociación, ¿qué ayuda reciben? ¿Qué subvenciones? Nosotros, la asociación, los socios las familias numerosas tienen un descuento en el IRPF, en el tramo autonómico y luego, bueno, pues no sé, poco más, no hay muchas ayudas. ¿Ustedes, su asociación, no recibe ninguna subvención, como las asociaciones de gays y lesbianas, etcétera, no? ¿No están ustedes...? Sí, digamos que recibimos una subvención, sí, una subvención. Tenemos una subvención anual que nos da para pagar un gasto, sí. ¿Nos puede decir de cuánto? De verdad, no lo sé, actualmente no lo sé, porque además de la Asociación Gallega, llevo la presidencia nacional y me he apartado un poco. Vamos a decir sobre 15–17.000 euros anuales. Muy bien, don José Manuel. Segunda pregunta. ¿Ustedes están valorando en su asociación el tema de que a un niño, porque entenderán, y sobre todo como familia numerosa, y yo comparto esa condición, entenderán que el ambiente es uno de los elementos más importantes en la educación de los chicos?
siendo eso así, el hecho de que a un niño de 14 años, contra la opinión de su padre, se le puedan aplicar bloqueadores hormonales o incluso castrarlo, ¿ustedes han valorado eso o están estrictamente en los temas económicos? No, vamos a ver, nosotros nos ocupamos de los problemas que tienen las familias numerosas. Nos preocupa tremendamente que la patria potestad que tenemos sobre nuestros hijos la inculque el gobierno, nos la quite de las manos, ¿no? Es algo tremendamente preocupante. Y bueno, las asociaciones estamos pues preparando y continuamente reclamando que se nos está apartando a los padres de nuestros hijos. ¿Se han posicionado, don José Manuel, ustedes respecto a la ley LGTB aprobada por el Gobierno de Galicia? No. Correcto. Pues yo con eso termino mi interrogatorio. Muchísimas gracias, don José Manuel. A ustedes. Que tengan ustedes muy feliz Navidad. Igualmente. Con todos los niños. Gracias. Adiós, hasta pronto. Don Antonio. Bueno, dime, Antonio. Nada. Dime. No, a mí me gusta concretar las cosas. Porque si no, aquí no nos enteramos de nada. Me parece bien, aquí preguntas una cosa y yo te pregunto a ti. Sí. ¿Vais a derogar la ley trans de Madrid? Pues yo, en mi opinión, ¿sí? No es mi competencia, pero cuando yo era alcalde de Boadilla me opuse a ella. Tengo que decirlo. Y por tanto, yo lo que creo es que la ley necesita ser modificada sustancialmente. Para empezar, que no existan contenidos LGTBI en las bibliotecas públicas, desde mi punto de vista. Pero es mi punto de vista. No, Antonio, yo soy muy singular. No, Antonio, que es que la pregunta es muy concreta. ¿Vais a derogar la ley trans de la Comunidad de Madrid que prevé la autodeterminación de género? Es decir, que uno decide lo que es. Y segundo, que además en su ámbito de aplicación, que es el artículo número 2, dice la presente ley se aplicará a cualquier etapa de la vida de las personas. Joder, ¿la vais a derogar o no? Julio, yo no soy la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues ya está. No te puedo contestar. Ya te lo contesto yo. No la vais a derogar. Es que este es el problema que tenemos, que no hay manera de convencer a los dirigentes del Partido Popular de que dejen de aprobar aberraciones en el marco ideológico de la extrema izquierda más radical. Que dejéis de estar comidos por sus tentáculos. Julio, Antonio, seamos justos. Isabel Díaz Ayuso no es quien crea esa ley. ¿Es quien la votó? Bueno, la votaría como vota. Mira, no conozco un solo diputado, ni de Vox, ni del PSOE, ni de Ciudadanos, ni de Esquerra, ni de ningún otro partido que no vote con lo que dice la disciplina. De acuerdo, pero no tiene responsabilidad por haberla votado porque no la habría leído. Bien, segundo, ¿la ha mantenido? La ha mantenido. ¿Cuántos años lleva manteniéndola? Pues, 3. Dos legislaturas 5. Muy cortitas de año y 6 medio años. cada una. 3 años. Julio. Julio. Vamos a ver, escucha, vamos a ver. Yo te escucho, pero nuestros espectadores también nos están viendo. Oye, estás esta noche muy tarde. ¿Quieres que te diga? Mira, te voy a decir cosas que hace... Te voy a decir cosas... Sí, Julio, te voy a decir cosas... Bueno, si se declara mujer, yo no sigo con el interrogatorio. Julio, te voy a decir cosas que hace indubitadamente la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene descuentos en el IRPF, decías antes, para las familias numerosas. Los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, tú lo sabes. No hay ayuntamientos gobernados por muchas otras formaciones políticas. Por el Partido Popular, ¿tienen descuentos en el IBI para familias numerosas? ¿Sí o no? ¿Para familias de régimen especial? ¿Sí o no? ¿Alcanzan el 90%? Por supuesto que sí. ¿Qué margen tienen los ayuntamientos o las comunidades autónomas para hacer mucho más? Bueno, los descuentos que se dan en transporte, que tiene que ver con el transporte interurbano en el caso de las comunidades autónomas y en el transporte interprovincial en el caso del Estado. A partir de ahí, ayudas. Tú hablas con el Foro de la Familia, aparcamientos para familias numerosas. Lo ponen muchos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Claro que sí. Camino escolar seguro también. Apoyo especial para la conciliación en los centros escolares alargando el tiempo de salida de los niños. También. En centros públicos, en centros concertados. Pero ¿cómo te voy a discutir yo eso, Antonio? Si es, no, es la pura verdad. Lo que estás diciendo es muy loable y es la verdad. Pero no es el tema del que estamos hablando. Yo le estaba preguntando a las familias numerosas, le he preguntado estrictamente, y podemos repetir, si su asociación recibe subvenciones del gobierno de la Xunta de Galicia. Ha dicho que sí. Sí, ha dicho que creía que recibía 15.000 euros. Ya está, es lo que ha dicho. No ha concretado, ¿no? Me parece. Sí,
sí, al final ha dicho entre 15 y 17, no ha querido decir. 17.000 euros. Y lo que yo te estoy tratando de trasladar, y estoy tratando de trasladar a nuestros espectadores, es que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid tiene que asumir su responsabilidad en un asunto que es gravísimo, porque hoy estamos haciendo este programa sobre la ley trans que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, y va y resulta... Con el voto en contra... Claro, con el voto en contra de quien mantiene una ley peor en la Comunidad de Madrid donde gobierna. El Partido Popular hoy ha votado en contra de la ley trans. Voy a decirlo, trans. señoras y señores espectadores, declaro solemnemente que hoy el Partido Popular, que mantiene una ley trans peor que la que se ha votado hoy en el Congreso de los Diputados, en la Comunidad de Madrid, ha votado que no a la de Irene Montero, porque la han traído los socialistas. Julio, sé justo. Esa ley trans que se aprobó en época de Cristina Cifuentes se aprobó ¿cómo? Una minoría absoluta del Partido Popular que apenas, creo recordar, tenía 38 diputados. Pues peor aún que la haya mantenido entonces. 48 diputados. Resulta que Ciudadanos, el PSOE y Podemos se unieron para forzar la aprobación y de encima enmendada. Es que yo estaba allí, pero no la voté, estaba en la tribuna para verlo. Yo entonces era diputado nacional y me iba a tirar a dar. Estaba allí viéndolo, no votándolo. Dicho esto, seamos justos, era un momento en el que el Partido Popular tenía una minoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Y luego, pero aquí no es una cuestión de mayoría o minoría. Antonio, que tienes toda la razón en lo que estás diciendo, pero nada tiene que ver con lo que estamos diciendo. No es una cuestión de mayoría o minoría. Por favor, stop. 17 contra 1 es injusto, venga. Lo único que digo es... no habrá manera de que diga, tenéis toda la razón, teníamos que haberla derogado hace 3 años. No habrá manera. ¿Y entonces qué esperanza podemos tener de que cambien si no hay manera de que nos digan la verdad? Y es que mantienen una ley tremenda, que es igual o peor. Mi opinión personal te la he dado. Yo estoy en contra de esta ley. Estoy ahora y lo estaba cuando se aprobó y lo dije públicamente aquí, en Telemadrid, en La Sexta, en Telecinco. Me cayó la de San Quintín, me dieron por todos lados, pero yo lo he dicho, y por supuesto en el Partido Popular. Bueno, pues ya está, que sepan ustedes que Antonio González Terol derogaría, si fuera presidente de la Comunidad de Madrid, derogaría esta ley. Y que sepan ustedes que Isabel Díaz Ayuso no la va a derogar. Perdona. Entonces vamos a ver si la convencemos. Julio, yo eso no lo he dicho. He dicho que es una ley que creo que es... No, claro que no, esto lo he dicho yo. No, eso lo he dicho yo. No sé lo que va a hacer Isabel o no va a hacer. No, lo que digo es que Isabel no es culpable de eso. Isabel sé lo que ha hecho hasta hoy. Y sé que cuando le han preguntado si la va a derogar y le ha dicho Vox, oiga, en este marco de la negociación presupuestaria, ¿por qué no deroga usted la ley trans? Y así le aprobamos los presupuestos. Y ha dicho, no vamos a ir atrás en la defensa de derechos y libertades. Isabel Joroba. Dime que la Comunidad de Madrid no ha perdido 3.000 millones de euros adicionales de presupuesto por esto. Dime que eso no es verdad. Dime que yo no me quedo en Alcorcón sin una ampliación de 9 aulas en el Isabel la Católica porque Vox se ha empecinado en un punto concreto en lugar de ver... Dime, Antonio, si es razonable que no les aceptaran las famosas enmiendas de Vox por 5 minutos y al día siguiente en el Parlamento de Andalucía resulta que el PP le llama a Vox para decirle que el PSOE ha presentado sus enmiendas 1 hora y 54 minutos más tarde y que por favor le pide a Vox que le apruebe la presentación de las enmiendas del PSOE. Julio, Dime que no es razonable. Yo te digo lo que creo que hace falta de una puñetera vez. Y es que Vox y PP dejen de confrontar y ambos nos unamos para No puedo estar más de acuerdo contigo. ¿Y sabes qué solución tiene esto para que te pongan las 9 aulas en Alcorcón? A ver. Que presenten un presupuesto, que habiliten en enero en la Asamblea de Madrid, presenten un nuevo presupuesto y lo aprueben con lectura única. Y tienes un presupuesto y tú eres diputado hasta ese final de enero. Y no lo quiere hacer el PP, Antonio. Hasta ese punto puedo estar de acuerdo. Pero es que las elecciones autonómicas son el mes de mayo y se disuelve el Parlamento ¿cuándo? Vale. ¿En febrero? ¿En marzo? No, en marzo. En marzo es que se puede aprobar en enero el presupuesto y tú tendrías tus 9 aulas. Así que si no tienes tus 9 aulas es porque el Partido Popular no tiene ganas de solucionar este conflicto. Te enmiendo la mayor, que esto también me lo conozco yo muy bien, que sabes que los ayuntamientos los manejo bastante bien. En enero ya no da tiempo a licitar las obras para que se hagan en verano. Pero ¿Estamos de acuerdo o no? Si no da tiempo en enero, no te da tiempo en diciembre. Si has perdido un mes, te digo, un mes es crítico para la construcción de 9 aulas que se tienen que hacer en verano. Pues métele presupuesto extraordinario, Antonio, ya verás Julio, cómo lo haces. Llevamos a la noche hablando de la ley trans y haciendo referencia a la norma de Isabel Díaz Ayuso. Y hace apenas unos días
Patricia precisamente ha preparado un informe en la que compara la ley de trans de la Comunidad de Madrid con la ley de Irene Montero. Si te parece, vamos a verla, sobre todo para enterarnos bien en qué consiste cada una y en qué se diferencia, si es que lo hacen en alguna cuestión. Y ahora lo comentamos. Vamos, Isabel. La autodeterminación de género aprobada en 2016 por Cristina Cifuentes en su ley trans podría ser modificada por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Así lo aseguraba hace unas semanas en la Asamblea Regional para sorpresa de Vox, quien no se lo termina de creer, pues aseguran Díaz Ayuso lleva prometiéndoselo desde hace 2 años. Una ley que es un calco de la de Irene Montero. No puede ser que la izquierda, Irene Montero, Sánchez, estén defendiendo una ley trans que resulta que la tenemos en la Comunidad de Madrid. Esto es intolerable y atenta contra la integridad de los menores, contra las libertades fundamentales, contra la libertad de expresión, contra la libertad de conciencia, contra la libertad de cátedra, contra las mujeres sin nuestra identidad. Atenta contra todo esto. ¿Cómo van a decir ustedes que defienden a las mujeres si niegan nuestra identidad? Nos han borrado. Y es que sorprende que entre las aberraciones de esta legislación los menores trans adquieren el derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de su pubertad para evitar el desarrollo de lo que la ley denomina caracteres sexuales secundarios no deseados, vamos, el desarrollo de su verdadero sexo. También el derecho a que su interés prime ante los jueces sobre el de sus padres si estos se negaran a que le fueran practicados estos tratamientos. De hecho, si el menor fuera mayor de 12 años, siempre debe ser oído y su consentimiento en todo caso deberá ser recabado si es mayor de 16. ¿Y si el joven se arrepiente y ya no hay vuelta atrás para desarrollar su sexo biológico? La ley trans madrileña calla al respecto y nada dice sobre tratamientos de reconversión y su cobertura por la sanidad pública para revertir esta decisión. ¿Será capaz la derecha de echar atrás la legislación trans en la región de la capital? Bueno, Patricia, tú has podido comprobar cómo estas dos normas son bastante similares, por no decir iguales. Son bastante similares, Alba, y lo peor es que la de la Comunidad de Madrid es mucho más grave que la que se está aprobando, ¿no? La que ya tenemos, de hecho, vigente a nivel nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión de la autodeterminación de género y sobre la cuestión de que sea los menores, incluso de a partir de 12 años, a los que se les pueda escuchar y que prime su interés a la hora de recibir un tratamiento hormonal, lo cual es muy grave porque la ley no contempla, y de hecho intenté hablar pues, con alguna persona del Partido Popular y tampoco me lo supieron explicar, no contempla esa reversión que a nivel nacional queda absolutamente prohibida, incluso cerrando páginas web y medios de comunicación si hiciera falta. Por tanto, llegamos al reino de taifas, en el que depende en qué comunidad autónoma, el Partido Popular, en este caso, que es la ley que estamos analizando, pues dice una cosa u otra, pero revistiendo especial gravedad, porque en el caso de la Comunidad de Madrid probablemente sea la ley que más atente a nivel nacional contra los derechos de la infancia y de los padres. O sea, que no es que lo digo yo, Antonio, no era una cosa mía, ¿eh? Que no, pero yo o sea, es una cosa de que la ley es esta terrorífica, noche. tío. Pero vamos a ver, es que no, yo no podía creerlo. Vamos a ver, de hecho, todo este asunto ha servido para que una ley que está vigente en la Comunidad de Madrid, la gente la conozca. O sea, si Irene Montero no trae su ley, resulta que no nos hubiéramos enterado, por lo menos muchas personas, yo llevo denunciándola desde que se aprobó, pero muchas personas no se hubieran enterado de qué tipo de leyes ha hecho el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Lo siento, Antonio, que si en muchas cosas sois estupendos, estupendos. Si yo era del PP, ¿en serio? Eras, sí. ¿Cómo voy a ser del PP, hombre, con estas leyes? Ni en Alcorcón, en Alcorcón soy de Terol. Esta ley, cuando se aprobó en la... Pero es que no puede ser, hombre. Si es que lees los... De verdad, hombre, hasta el tema de la carga de la prueba, dices, pero vamos a ver. O sea, ley trans Ayuso. Que no es Ayuso, qué manía. Será ley trans Cifuentes, que fue bajo la presidencia que se aprobó. Claro, es que entonces cualquier ley del año 86 es ley Sánchez. Ley trans Cifuentes mantenida por Isabel Díaz Ayuso. Corresponde a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas. Corresponde a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas. ¿Y qué dice la de Irene Montero? Corresponderá a la parte demandado a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable suficientemente probada
de las medidas adoptadas Igual, y de su popularidad. inversión de la carga de pruebas, Es decir, el que ha hecho la ley contrario al Montero, artículo ¿qué ha 24? hecho? Leerse la ley Ayuso, perdón, Cifuentes mantenida por Ayuso, para hacer los artículos, chico. Esto no es constitucional. Artículo va contra el artículo 24 pues toma, ahí tienes el de articulado, la Constitución, bien el trabajado. principio de presunción de inocencia. Porque, vamos a ver, el que tiene que probar el delito es el que denuncia, no el denunciado. Sí, la presunción de inocencia y la carga de la prueba incumbe al denunciante. Pero bueno, en esta casa, cuando se aprobó la ley Cifuentes, ya dijimos cuáles eran las tachas de inconstitucionalidad, y yo creo que no somos los que estamos aquí sentados en esta mesa, y yo recuerdo que en algún programa que tratamos esta ley estaba Alejo Vidal Cuadras y ya lo estuvimos diciendo. A mí me parece una ley que las mismas barbaridades que estamos diciendo de la ley estatal que se acaba de aprobar hoy, pues son extrapolables a la ley de la Comunidad de Madrid. Y sí que es verdad, Antonio, en esto pues el parecer razonable, que es que siempre pasa lo mismo. Al final lo que consigue la izquierda es aprobar las leyes que luego cuando gobierna el centro derecha no se revierten. Y estamos hablando de la ley trans ahora, pero estamos hablando de la ley de memoria histórica convertida ahora en ley de memoria democrática, y eso es lo que la gente afea en muchas ocasiones al Partido Popular, y por lo que el Partido Popular se ha ido desangrando en votos en buena medida por esto. Y es verdad, y le hacéis otras cosas muy bien y la gestión la tenéis, pero que esto no va solo, en España ya no es solo una cuestión económica. En España hay que hacer otras cuestiones aparte de una cuestión económica, de que van a dejar un solar cuando se vayan porque nadie está hablando de que tenemos un récord de la deuda pública y nos están arruinando a todos los españoles. Es que aparte de eso están creando unas leyes ideológicas que entran en la vida particular de los ciudadanos. Y yo tengo aquí apuntado, por ejemplo, que dice la ley, si íbamos antes a la ley de familias, lo que está diciendo es que la diversidad familiar, en el artículo 24, la diversidad familiar como principio del sistema educativo debe tener reflejo en los libros de texto, las actividades socioeducativas y de ocio complementarias que se organicen en el centro educativo. Aquí ya te está metiendo que las actividades extraescolares tienen que tener un perfil como a ellos les da la gana, y que además los padres no se pueden oponer, porque en ese mismo artículo, en el apartado tercero, prohíbe a los padres que se nieguen a que sus hijos hagan este tipo de actividades extraescolares con contenido de... Antonio, yo espero que no se lo tome a título personal, porque no lo es. No, porque además aquí apreciamos personalmente esto también es inconstitucional. Claro, también es inconstitucional, y estoy seguro que el Grupo Parlamentario Popular, el Congreso, presentará un recurso el Constitucional. Yo estoy pensando, Antonio, cuando te digo estas cosas, y perdóname, porque yo las digo apasionadamente, porque es un tema... O sea, es que imagino, tú tienes niños pequeños, ¿vale? Imagínate que uno de tus niños, pasando por prepubertad, está fastidiado, está mal en el colegio, o simplemente se ha cabreado con su madre, o con su padre, o con tal, y... como, digamos, como rechazo a la conducta de su padre, su madre, o del colegio, de un profesor, está oyendo en el entorno, porque el ambiente es definitivo en la educación de nuestros hijos en este momento, y dice, no, pues yo me siento mujer. Y es un niño estupendo, de 8 años, tal, o de 12, vamos a ponerlo de 12, que ya está previsto en la ley. Y tú le dices, no, oye, pero vamos a ver, venga, va. Menos coñas, tú, tal. Venga, anímate, ¿qué te pasa con el profesor? Tal. No, que a mí me han dicho que no, que me tienes que llevar a un psicólogo porque yo quiero ser mujer. Y tú empiezas ya a decir, cuidado, que, en fin. Y efectivamente acabas llevando al niño al psicólogo, porque si no, efectivamente en el colegio ya le han dicho que... ¿Tu padre te ha dicho que no al psicólogo? ¿Ah, sí? ¿Te ha dicho que no? Cuño. Acabas con el niño del psicólogo y el psicólogo te dice, pues sí, este niño en realidad, claro, hay que respetarle, lo que quiere es ser niña, se llama Antonio, como su padre, pero quiere ser Alicia o... Antonia. Tú empiezas a tomártelo ya en serio, porque claro, está la ley Cifuentes. Y resulta que a tu niño le dan un bloqueador hormonal contra tu voluntad. Y el niño empieza a cambiarle la voz, empieza a tener... distinto comportamiento, empieza tal, y le estás bloqueando su crecimiento y su pubertad. Oye, estamos hablando de algo que es un crimen. Antonio, o sea, no es que estemos aquí discutiendo en términos políticos, a mí me da igual
que sea el PP, que Vox, que el PSOE, que Podemos. O sea, estamos hablando de liberar a las familias de una ley que es una ley contra sus derechos y sus libertades fundamentales, y una ley además que puede destrozar para siempre la vida de sus hijos menores y pequeños. Estamos hablando de algo que clama al cielo, y que si Jesucristo lo manifestó con toda rotundidad, hay de aquel que escandalizara a uno de mis pequeños, más le valiera no haber nacido. Estamos hablando de algo muy, muy serio. Por eso yo ya sé que a veces me enfado, me indigno, tal, pero es que con este tema me resulta muy difícil controlarme, porque no es una cosa de Cifuentes, ni de Ayusos, ni de historias. Estamos hablando de un crimen contra la infancia, de algo tremendo. Y estoy tratando de explicarlo con la mayor claridad que puedo, porque habrá muchas personas que crean, bueno, pues que es una exageración, que es que estos son un poco fundamentalistas, que no, que un día os puede tocar y vamos, ni imaginéis el drama y la tragedia que puede suponer para vuestras familias. El hecho de que aceptemos estas leyes como si no pasara nada. A mí es que me importa un bledo hasta la malversación. Te lo digo de verdad. Es decir, y dice, no, es que esto es una cortina de humo para malversación. Es decir, mira, me importa un bledo. Hay que salvar a cada una de esas criaturas. Y luego hablamos de la malversación. Y los datos que se han puesto de manifiesto aquí anteriormente, que tú habías puesto de manifiesto, Alba, de Cataluña, el 7.600% de incremento. En 10 años. Lo que ha dicho Carla, yo estaba pensando, porque en mi entorno también conozco algún caso de estos, de hijos de algunos amigos, que también empiezan a decir que niñas que quieren ser niños y cosas, y que no lo tienen nada claro, porque se está atacando a la esfera de los adolescentes y se les está metiendo un cacao maravillado en la cabeza tremendo. Por ejemplo, y el problema de todo esto, además, es que es algo irreversible. Un caso muy típico es el de un o una adolescente que por razones de carácter, de timidez, se ve rechazado por sus compañeros, por sus compañeras, objeto de burlas, de desprecio, de marginación. Esto le crea una gran angustia, porque para el adolescente la aprobación de su grupo es esencial. Absolutamente. Es esencial para su vida. Entonces, este adolescente o esta adolescente, imaginemos que pasa por una etapa en que físicamente no es muy agraciado, porque la adolescencia también tiene eso, que se engorda, con muchas cosas. Normal. El acné, ¿no? Muchas cosas. Y entonces, en ese momento de fragilidad psicológica, para huir de eso que le está angustiando, piensa, si es niña, por ejemplo, hombre, si yo fuera un chico, esto no me pasaría, ¿no? Claro. O viceversa. Y entonces dice que quiere la transición. Esto, en manos de psicólogos competentes, de una familia que le cuida, de unos profesores sensatos. Y con una ley adecuada. Y sin esta ley la ley le favorece, se va al registro civil y se cambia el nombre. Este niño o esta niña recibe un tratamiento adecuado. Y sale. Y no quiero decir tratamiento en el sentido de que esté enfermo, no, está alterado por la propia adolescencia, por las hormonas, por las circunstancias en las que está. Y entonces esto se reconduce sin que el niño experimente o la niña traumas, y al cabo de un par de años está solucionado. Como pasa con la anorexia. O sea, a ver, hay adolescentes, sobre todo chicas, que de anorexia se mueren. Se mueren. No es que diga, ¡ay, está delgadita! Y los suicidios entre los jóvenes cada vez son más. Entonces, claro, hay muchísimas alteraciones psicológicas de la pubertad, de la adolescencia, que son reconducidas si se actúa de manera sensata, inteligente y competente. ¿Qué pasa? Que toda esta locura trans ha creado un ambiente social en los medios, en las redes,
en los propios colegios, que facilita que muchos adolescentes, chicos o chicas, que pasan por esa etapa de confusión, de inestabilidad, de fragilidad, busquen una salida cambiando de sexo. Cosa que no pasaría si no existiera esa presión ambiental. Entonces, todo lo que sea legislar a favor de eso es tremendamente dañino para los Lo que tú has dicho, Alejo, que es muy sensato, está prohibido por la ley también. Conclusión. ¿Estás oyendo? Este programa en Internet probablemente se cancelaría por la opinión que acabas de emitir y con la que yo creo que gran parte de esta mesa estamos de acuerdo. Cancelaría, podríamos acabar en Chirona, supongo, ¿no? Bueno, y luego está la gravedad, que a mí no me gustaría que no nos fuéramos del programa sin citar esto que quiero decir, y es que toda esta legislación que va intentando dar una voluntad, una madurez a niños de 12 años, que no se nos puede olvidar, niños de 12 años, no tiene sino el sentido de crear nuevos votantes para la izquierda, que al final esto de que las menores puedan abortar sin consentimiento paterno, cada vez más jóvenes, de que puedan cambiar su cuerpo, de que puedan acceder a terapias hormonales que luego no pueden dar marcha atrás, al final se traducirá en derecho de sufragio. O sea, estoy convencida, para que los chavales, a los que conviertan en personas pertenecientes a sociedades individualistas, donde ya no exista la familia, donde ya da igual el tema de la sexualidad, muy importante para la reproducción y para que siga habiendo ciudadanos, para que se sigan pagando los impuestos, se les dará el derecho de sufragio. No se te habrá escapado que lo que pretenden los separatistas catalanes es que en ese futuro referéndum de autodeterminación voten a partir de los 16 años. Claro. Y de ahí la absorción de inmigración. Es que hay derivadas de todo porque eso. Porque todo el mundo sabe que a los 16 y 17 y por eso el años aborto menores, cambio de sexo una menores, tremenda madurez que te permite, con un criterio absolutamente riguroso, decidir sobre si una parte de España se separa de España. A los 16 años estás perfectamente capacitado para decir, es que vamos. Oye, y también quiero, para nuestros espectadores y para que no haya ninguna duda, yo tengo enorme afecto por Isabel Díaz Ayuso. Me parece una persona que tiene un talento político y una intuición y un olfato político extraordinarios. Y coraje. Tiene coraje. Y Isabel Díaz Ayuso trabajó en esta casa al principio de su itinerario profesional, por tanto, ¿qué puedo decir de ella? Es decir, me parece una persona muy valiosa. Ella era la viceconsejera de Presidencia y de Justicia cuando se tramitaba esta ley de Cristina Cifuentes. Ella era la viceconsejera de Presidencia y de Justicia. ¿Sí? Solo Justicia, creo. De Justicia. Entonces, algo tendría que ver con esta ley. Sí, era viceconsejera de Justicia y además trabajó a las órdenes de Cristina Cifuentes durante la elaboración de la ley. Y yo hice, si la gente se equivoca, si sería, vamos a ver, lo único, si le llega este mensaje a Isabel Díaz Ayuso, es pedirle, por favor, en esa ocasión te equivocaste. Aprobaste o fuiste cómplice de una ley que producía un daño objetivo a los niños, a los padres, a los profesores de la Comunidad de Madrid. Tienes la oportunidad de simplemente salir a la palestra y decir, nos equivocamos con esa ley. Vamos a derogar esta ley y vamos a hacer una nueva ley con perspectiva de familia. Una ley diferente, que es probablemente la ley que van a valorar y van a aplaudir todos los votantes de Isabel Díaz Ayuso, o prácticamente todos. Incluso hasta le puedes morder algún voto a Vox si lo haces. Ese es todo mi mensaje. Nada más. Y no hay en absoluto nada personal contra Isabel Díaz Ayuso, que en otros aspectos tiene enormes méritos. Lo que pasa es que para mí, lo lamento muchísimo, estos temas tienen una importancia vital. Sí, es decir, el mismo coraje, la misma determinación, el mismo acierto que demostró cuando hizo que la Comunidad de Madrid hiciese compatible la protección de la salud y la actividad económica, que ese fue su gran acierto, lo que le dio después el gran éxito, que esa misma determinación, esa misma claridad de visión, ese mismo coraje, por favor, que lo aplique a esto que le estamos diciendo. Solo un matiz. Julio, espero que a estas alturas de
diciembre tengas ya regalo de Navidad. ¿Por qué lo dices? Anda, el reloj, claro. Sí, Porque tenemos los relojes que estamos a apenas 2 días y que... Pues quedan muy poquitos, ¿eh? ¿Quedan muy poquitos? Sí. Pues el que tengo yo en la mano precisamente es el de mujer, que es eso ya muy menos bonito. Todavía. Ya menos, pues nada. Que llamen cuanto antes nuestros espectadores al 91 616 24 64 para hacerse con alguno de estos relojes manuales. Está la versión de mujer, que tiene la esfera un poco más pequeñita y en dorado, es una especie de oro rosado, y en color plata un poquito más grande para ellos. 91 616 24 64. Pausa para la publicidad, la última del día, y enseguida estamos de vuelta. Últimos minutos de programa, Julio. Telegram. Adelante. Entrad en el Telegram, queredme, porque además estos días no voy a dejar de trabajar. No lo esperes, Antonio. Voy a seguir en el asunto. Hay 107.000 americanos muertos este año por sobredosis. En el 2021 han muerto 107.000 norteamericanos por sobredosis de drogas. Esa es una sociedad que está fatal. 107.000 tíos muertos por sobredosis, más los que están taraos porque se meten un triqui por la mañana. Mira cómo está Elon Musk, que si es que pregunta por Twitter a ver si se tiene que dejar el cargo. Pues fíjate, si es que es tan fatal en Los Ángeles y en San Diego y en todos esos fíjate, sitios. Julio, que eso también lo soluciona la Ley de Familias. ¿Sí? Artículo 18.3. Se promoverán estilos de vida saludables en materia de alimentación, higiene, lo de la higiene no sé, esto lo conocerán bien, actividad física, bienestar emocional, mal uso de medicamentos, tabaquismo y exposición al humo de segunda mano, que eso no sé qué es el humo de segunda mano, y dice, también las adicciones, o sea, todo eso lo soluciona también. Bienestar y la ley trans, Ya está. Bienestar emocional con la ley trans, poco. No, y luego hay una cosa que a mí me alegra muchísimo, y es que los médicos huelguistas estos, liberados, han decidido que dejan la huelga hasta el día 11 para poder cobrar todos estos días y irse de vacaciones. Lo cual está muy bien, porque eso dice mucho de ellos, saben hacer números. Son gente contablemente ¿No muy... estaban defendiendo los derechos? No, pero hasta el 11 no tienen por qué defender los derechos. Claro. Oye, ¿qué pasa? Ya se defenderán. Ya se defenderán los derechos solos, hombre. Qué barbaridad. Eso es. No pasa nada, Alba. 3 minutos, que antes quería Terol... No, yo quería, si me habéis estado dando todo Adelante, el programa, adelante. por contestar 2 cosas. Oye, si vas a atacarnos... No, ni por qué. Bueno, sí, ya, ¿para Si qué? nos vas a Mira, atacar... lo bueno es que no tenéis tiempo para contestar. A ver, Ley de Memoria Democrática, Ley Trans y Ley del sí, a pesar de los errores puntuales de algún diputado, las 3 han sido votadas en contra por el Partido Popular. Para que quede claro, es decir, el Partido Popular a nivel nacional se ha opuesto a la Ley de Memoria Democrática, a la Ley Trans y a la Ley del sí. En cuanto a la ley trans de la Comunidad de Madrid, yo no sé qué va a ocurrir durante los próximos meses, pero yo apostaría, conociendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que habrá modificaciones a futuro. Estoy convencido. En cualquier caso, lo que sí que te digo, creo que el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso en concreto, puede ser criticada por muchas cosas, seguro, pero no creo que por no dar la batalla cultural constantemente. Tú lo has dicho, es una persona valiente, es una persona que ha defendido los intereses de la Comunidad de Madrid, es una persona atacada y acosada por la izquierda, que hoy aquí se quiere hacer ver, aunque sea con una sola ley, como que ella está próxima a la izquierda sociológica o ideológica, yo creo que es una valoración profundamente injusta. Dicho esto, todos cometemos errores a lo largo de nuestra vida pública, política, profesional, y este no es uno de los de ella, porque fue una ley aprobada en la época de Cifuentes y con mayorías muy diferentes para el Partido Popular, donde Podemos, PSOE y Ciudadanos sumaban mucho más que el Partido Popular y tenían mayoría entre los 3 en un Parlamento tremendamente atomizado. Por tanto, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Tu Tu intervención queda ahí, no la vamos a discutir porque hemos utilizado mucho más tiempo que tú en justicia y que los ciudadanos valoren y tomen su decisión y tengan su opinión sobre el asunto. Julio, apenas yo, si quieres, lo que te voy a dejar es para los artículos. Para estas vacaciones en absoluto. Por cierto, ¿Qué va? Te voy a explicar por qué yo era del Partido Popular y ya no soy. Vale. Mira, presentasteis, este es el texto íntegro, un recurso a la ley de matrimonios homosexuales. Es una de esas leyes que está en el Constitucional. No, aparte de que ya salió del Constitucional, en el embrión de todo lo que está pasando. Y la ley del aborto. Y la ley del aborto a continuación. Primero la del divorcio luego esta, la del aborto. Aquí, esto era el Partido Popular. Si lo que puedes leer aquí te pondría colorado hasta a ti.
Así, Sí. ya estoy. Dice unas cosas maravillosas. Dice unas cosas de puro sentido común, con una técnica jurídica extraordinaria. Es un recurso impecable. Esto era el Partido Popular. Yo creo que deberíamos publicarlo para que la gente diga, mira, el PP, cuando muchos de nosotros éramos del PP, era esto. Y yo sigo. Y lo tirasteis a la basura. Cogisteis y dices, no, ya no creemos en esto. Pero vuestros votantes, vuestros afiliados, vuestros militantes siguen creyendo en esto. Y es lo que yo creo que los dirigentes del PP no han entendido. Tendrán que entenderlo algún día, porque por lo pronto se les han ido 4 millones y pico de votos. Julio, lo puedes publicar en tu canal de Telegram. Nos tenemos que despedir. Les dejamos con un villancico que creo que has publicado también en tu canal. Un maravilloso villancico con una música preciosa. Lo tenéis en el Telegram por si lo queréis volver a ver. Y feliz Navidad a todos. Y mañana les esperamos en Dando Caña a las 12. Ay, mañana Dando Caña, joder.